Suscríbete a La Panterita. Uno de cada 3 personas en edad laboral viven en relación de dependencia. Ingresa al portal geoestadístico del INE, www.ine.gov.py, y accede a todos los datos demográficos. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Llegó a Paraguay la camionetaza de Volkswagen con más fuerza que nunca. El motor diésel V6 más poderoso del segmento, segura, robusta y potente. Pantalla más grande y GPS con mapas de todo Paraguay. La más confortable de todas las pickups. Hace un test drive todoterreno en Diesa. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Entérate más en www.volkswagen.com.py. Volkswagen. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. 1 de octubre, aniversario del Club Cerro Porteño. Un año más de vida, cumple la entidad más popular del fútbol paraguayo. El Ciclón, que un día antes de su aniversario desató una bomba, barriendo prácticamente con todo el equipo deportivo de su plantel de primera división, sacando a su gerente deportivo, Jubero, y todo su staff. Después lo sacó al cuerpo técnico encabezado por el Míster Manolo y todo su staff. Y tiene un nuevo entrenador, que ya lo presentó ayer en Sociedad, en la cena aniversario. Carlos de los Santos Jarazaír, el Bambino, junto a Jorge Martín Núñez, estarán al frente del plantel principal de Cerro Porteño a partir de ahora. La presentación en conferencia de prensa para los medios de comunicación en sí lo harán el día de este jueves, precisamente lo que anunció la representación de Cerro Porteño. Pero la bomba ya tuvo su respuesta inmediatamente. El Bambino Jarazaír, cuando se pensaba que estaba Julio César Cáceres muy cerca igualmente, terminó el propio presidente de Cerro de confirmar al Bambino Jarazaír. Un detalle que vamos a estar ampliando próximamente. Y la noticia triste que sacudió hoy al país, el fallecimiento hace minutos nada más del mejor ajedrecista de todos los tiempos de nuestro país, el gran maestro Zenón Franco. Justamente su primo, Ezequiel Octavio Gómez Ocampo, estaba anunciando la triste noticia del fallecimiento. Tenemos entendido que estaba internado con problemas de salud en España. Vamos a ampliar después. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, ya está. Hoy es aniversario de Cerro Porteño. Les saludamos una vez más, ¿verdad?, a toda la familia Surana, en la persona de su presidente, Juan José Zapag. La mitad más uno del país. Ahí está. Este es un... El video institucional de Cerro. Institucional, video institucional. Tiene audio propio, ¿verdad? 112 años del Ciclón de Barrio Obrero. Hay algo que nace con nosotros. Un sentimiento que nos acompaña desde el primer respiro. Es el amor por Cerro Porteño. Un amor impregnado en nuestra piel desde que nacemos. No es solo fútbol. Es una identidad que nos une. Cada latido, cada aliento en las gradas, cada grito de gol lleva consigo una historia que va más allá de los 90 minutos. El lugar donde todos somos uno. Donde cada rincón respira esta pasión. Es el lugar donde el azul y el rojo brillan con más fuerza, donde este amor se multiplica y se siente en cada rincón del estadio. Este no es un amor cualquiera, es un lazo inquebrantable que nos conecta con nuestra gente, con nuestro barrio, con nuestra historia. Somos Cerro Porteño. Somos el Club del Pueblo. Y este amor, un amor único, impregnado en nuestra piel. Felices 112 años, mi querido Ciclón de Barrio Obrero. Bueno, este audio y video
video con audio institucional de Cerro Porteño. Y saludamos 112 años del Club del Pueblo Cerro Porteño, que tiene un momento especial en el campeonato. Viene de perder por goleada y motivó el cambio de técnico. Y de gerente deportivo. Y sí, lo barrió a los dos. Barrió al staff completo del gerente deportivo, encabezado por Cubero, y al equipo técnico. Sin europeos Cerro Porteño ahora. Sin europeos, ¿verdad? Sin españoles. Sin españoles. Estoy autorizado a decir algo a través de lo que anoche expresó el presidente Juan José Zapag a nuestro compañero de la polémica, Carlitos Gómez. Le dijo anoche el presidente: te autorizo, Carlitos, que señale en el programa de usted, en la media cadena, que en ningún momento se habló con Julio César Cáceres. Eso quiso poner sobre relieve. Y le dijo Juan José a Carlitos Gómez anoche: te autorizo, yo, el presidente del club, Juan José Zapag, te autorizo a que diga que no hablamos con Cáceres. Nosotros obviamente transmitimos este mensaje del presidente de Cerro a través de nuestro compañero Carlos Gómez, de que no se habló, porque ayer yo recibí, y por eso estoy tocando esto de entrada, yo recibí la información de un protagonista del hecho, y ustedes saben muy bien cómo viene la mano. Lo cierto es que Cerro se decidió por el Bambino, y se decidió, dicen que entre las 3:30 y 4 de la tarde se tomó la decisión oficial y que incluso ese día, esa noche, dijo el presidente Juan José, ellos vinieron del Defensor después de la derrota al club y amanecieron todos buscando la salida, porque en principio no lo iban a sacar, porque dicen que había muchas llamadas de jugadores que pedían por Manolo, pedían por el español, que siga, vamos a recuperarnos, vamos a salir de esta, pero con Manolo. Es la información que yo recibí anoche, y que después a la media mañana seguían las reuniones, y dijo el presidente que apenas pude asearme para venir a la cena, es lo que expresó Juan José anoche. Yo estoy transmitiendo todo lo que me dijeron que diga, y a pedido propio del presidente de Cerro Porteño. Todo bien. Y que definitivamente ellos hablaron solamente con el Bambino Jara ayer. Yo corregiría esa frase. En todo caso, que él diga: yo no hablé con Julio César Cáceres. Sí, pero otra persona habló, ¿verdad? Sí. Yo por eso digo, que después no lo quieran admitir porque, sí, qué sé yo, Julio César Cáceres identificado con Olimpia y todo lo demás ya es otra cosa. Y ahora yo hago un paréntesis ahí. El tema de los mensajes de los jugadores para que Manolo y todo lo demás. Con pinza toma eso. No, yo no tomo con pinza, no creo luego. Porque en el entretiempo del partido, Cerro Porteño 2 de mayo, hubo 3 jugadores que le mostraron su descontento a Manolo. Y uno de ellos le dijo: estás perdido. Información que lo tengo chequeado. Está perdido significa está desorientado, no sabe lo que va a hacer, no sabe lo que está haciendo. A mí por lo que me contó esta persona, él como que quiso levantar la voz en el vestuario, como que tirándole la responsabilidad a los jugadores, o tratando de sacudirle a los jugadores, y tres en total, pero fue uno en particular el que se levantó y le dijo: tranquilo, porque vos estás perdido. Como diciéndole: tranquilo, no vaya a gritar, porque acá el que está perdido sos vos. ¿Fue un referente, un capitán? No voy a dar nombre. No de nombre, fue un referente nomás. Si hablamos de referente, ya se reduce a 3, 4. Y sí, pero solamente un referente se le puede levantar a hablar así. Claro. Y 3 son. Bueno. ¿Verdad? O sea, 3 fueron. ¿Verdad? Uno de esos 3 o Jan Fernández, el que único le vio con carácter para... Alguien que se haya sentido dañado en ese momento. Y puede ser. Sí, pero la información es que hubieron jugadores que le llamaron al presidente y a otra gente ahí para que no... Juntos vamos a salir de esto, pero pedían por Manolo. Esa es la información que me dieron. Y que eso creó un poquito, un momento dado, un manto de duda con la dirección. En el sentido de que lo sacamos o no lo sacamos. Pero después dice que entre las 9 y 10 de la mañana
se tomó ya la decisión de sacarlo a los españoles. Así mismo me dijeron, entre las 9 y las 10 de la mañana, ayer se decidió sacarle finalmente. Yo te dije ayer a las 10 de la mañana. Sí, por eso a esa hora se le decidió sacarlo. Y se le confirmó al Bambino entre las 3:30, 4 de la tarde. Y te digo más, yo sé cuál fue la piedrita en el zapato por la no designación de Cáceres. Quisieron imponerle uno más en el cuerpo técnico. No. ¿Cuál fue el tema, Jotita? No puedo decir porque ahí ya se va. No, pero ¿cuál fue la razón? Yo pensé que iba a ser ya algo. Estaba todo. ¿Cómo? A mí me dijeron que ya estaba prácticamente todo. Sí, económico no era el problema. Ah, no era económico. No era económico el problema. Tampoco era duración de contrato. No era problema. Había un solo tema que a mí particularmente me llamó la atención porque si vamos a ir a ese tema, después lo voy a contar fuera de la ley, le voy a contar a usted y ustedes desarrollen como quieran. Está un amigo en común de los 4 aquí, en línea. ¿Quién puede ser? Nuevo integrante del cuerpo técnico de Cerro. Te doy la chance para que... Estuvimos hablando recién de él. A ver, lo tuve al profe Jarasayer conmigo, el profesor Jorge Martín Núñez fue mi compañero y Cipriano Leguizamón también lo tuve, así que cualquiera de los 3 puede ser. Cipriano, un gusto, bienvenido a Deporte Total, buen día. Buen día, Luis Enrique, placer hablar con ustedes después de un buen tiempo, mi estimado. Totalmente de acuerdo, ya sabes quiénes son los 4 porque creo que sos uno... No, Dios, 50 años de amistad. Sí, y realmente hablamos mucho porque cuando yo recibí la información ayer a las 6 y piquito, porque cuando se hizo oficial yo ya tenía la información de que iba a ser integrante del cuerpo técnico de Cerro. Bueno, feliz por vos, por todos los que están ahí, en tu caso especial, porque fuimos protagonistas como periodistas, como comunicadores y como seres humanos de lo que pasó contigo en un momento dado, que no lo voy a tocar, pero cómo... es la vida, ¿no? Hoy se va de la institución, lo sacan a una persona que tuvo un comportamiento que lo criticamos muchísimo en su momento y hoy la vida te da esta chance y esta felicidad a esta altura de que retornes a Cerro Porteño, a hacer lo que te encanta, entrenar arqueros, formar arqueros y bueno, que me imagino que estarás sumamente feliz como lo está el Bambino, como está Jorge Martín y José Luis. Totalmente, Luis Enrique. La verdad que estoy muy contento, muy feliz que se hayan acordado de mí porque hice muy buen trabajo en todo el tiempo que trabajé en Tacuarí. En Tacuarí, 2 clasificación, Copa Libertadores, Nissan, 5 arqueros transferidos y después pasé a Guaraní y también muy bien, campeonato, arquero que pasaron por mi mano, todo en la selección, y es un trabajo que me encanta hacer. Soy un fanático de esta posición y gracias a Dios nuevamente ahora se me está dando la oportunidad y nada menos que en el Club Cerro Porteño, uno de los clubes más grandemente acá en nuestro país. Cipriano, ¿en qué momento te llama el Bambino? ¿Cómo se da que te llamó él, me imagino, ¿verdad? ¿O quién te llamó para decirte, mira, Cipriano, esto es esto y te gustaría? En principio, yo hace mucho que no hablaba con el profesor Jara. Hablamos una vez, creo que hace un mes hablamos porque siempre en 2 oportunidades ya trabajé con él, compartimos muchas veces, y me preguntó, ¿vos no estás en Guaraní? Me dice, no estoy, me prometieron cosas, pero nunca me llamaron, le dije. Nunca me llamaron, siempre me voy a ver, justamente ahí Luis Enrique, siempre nos vemos nosotros cuando voy al partido, y no pudo ser, pero siempre estaba latente de algún llamado, porque gracias a Dios ahora el profe, yo no sabía absolutamente nada. Ayer terminó la reunión a esa hora que vos estás explicando y me llama Jorge Martín
Me dice, profe, ya estamos confirmados, me dice, ya estamos confirmados, mañana vamos a ser presentados, el profe te va a llamar más tarde, porque el profe estaba como loco ayer, y me llamó a las 7 en punto, me llama él y ya me confirma, y eso hasta ahí nomás te digo, porque ahora yo estoy como loco, me tengo que ir a casa, bañarme, después ir a la cena, y así fue el aviso que él me dio, porque como te digo, antes me avisó Jorge Martín y después el profe Jara. Todo tan rápido. ¿Y qué sentiste en ese momento? Porque realmente, Cipriano, yo creo que es un justo premio, digo, ¿no? No solamente para vos, sino para el Bambino mismo, un histórico de Cerro Porteño, que es la primera vez a esta altura de su carrera, a esta altura de la vida, que va a conducir al equipo principal en un momento muy especial. Y totalmente, nosotros hablábamos mucho cuando trabajábamos juntos, solamente él me decía, la Puyaseo en Guaraní, siempre en Guaraní, me iba Cerro, Jaguaraní, Peño y Tene, era Ambapo, profe Geises. Así me dijo, y ya nomás, profe, vamos a tener la oportunidad, se venían de tu llama, ya Geises, no, pero siempre estamos trabajando, siempre estamos. Luego cuando se fue en la selección era una cosa que totalmente inesperada también para él. Otra vez se fue a cumplir y ahora va a dirigir el club de sus amores. Como vulgarmente cuánto tiempo jugó ahí, bellísima persona, y ahora vamos a estar otra vez ahí en el club, dando pelea hasta el último partido del campeonato de Luis Enrique. Exacto. Bueno, ahí tenés dos buenos arqueros, como Jan Fernández, como el argentino que ya jugó varios partidos también, Martín, y tenés mucha gente joven, el propio Martínez. Había un chico de la Sub-17 de apellido Villanueva, que ese apellido vos lo identificás plenamente. No es, entiendo, habíamos preguntado, no es pariente del querido y ya siempre bien recordado Artemio Villanueva, pero era un arquero que casi tenía 1.90. ¿Cuánto tenía Tano Benicio de estatura? Casi 1.90. 1.92. 1.92. Es enorme el pendejo. Tiene 16, 17 años creo que tiene. Sí, 16 años. Estaba trabajando con el plantel de primera, de tremendas condiciones, de tremendo futuro. ¿Y cómo ya lo ubicaba el Cipriano? Tengo un amigo que lo trajo a Cerro. Un amigo, un profesor también, Pedro Campo, que anda mucho con los chicos, trae acá, que le lleva allá. Es un enfermo también así de los chicos que le ubica a cualquier club que le lleva, que no mínima ventaja nos saca el Luis Enrique de su trabajo. Un señor enfermo por el fútbol, y él siempre le ubica a los chicos. Qué bueno. Y bueno, ahora le vas a dirigir a Jan Fernández. Me imagino que ahora ya dentro del código no te vamos a... a mí no me gusta hacer un periodismo amarillista, pero vos ya declaraste sobre él en su momento y hoy solamente yo te deseo lo mejor, porque sabes que te tenemos con la familia una gran consideración, con mi hermano, con toda la familia Cipriano, y no sé, acá le tengo a Jotita Benicio Altano, que seguramente también te quieren preguntar algo, así que yo ya planteé el tema, te tiré nomás. Jan Fernández, gran arquero que tiene sus cosas. Totalmente, no, ahora vamos a estar hablando, no va a haber problema, nunca tuve problema con nadie, ahora vamos a ser compañeros de trabajo y vamos a poner el máximo esfuerzo para aportar nuestro granito de arena a ambos. Profe, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está Juan? Bien, muy bien, gracias a Dios. Me alegro, mucho éxito en este nuevo desafío, profe. Gracias. Bueno, pues la gente de Cero le cambia. Acá Cipriano Leguizamón le dice Juan. Sasá le dice Eduardo. Sí, pero el paso que hemos tenido. Juan, yo siempre le llamaba Juan porque él era mi chofer antes, cuando le esperaba frente al Botánico para irnos a la práctica en Tacuarí. Sí, así mismo. Tenía una Mitsubishi, esa chiquitita. Con él siempre me iba. Ah, mira vos. Tenemos una relación de hace años con el profe. Me callo, ya no participo de esta tertulia. Cuando era pobre también. Ah, sí, hace rato eso, profe. No, seguimos igual o peor. Después de cuánto volvés, profe, a la actividad así con un plantel? 3 años. Sí, 3 años, porque la última vez trabajamos en Río Ñu con Carlos,
Trabajamos creo que 45 días. 45, ya finalizando el campeonato era que trabajamos en Rubieño. Y después de esa fecha, él también nunca más trabajó y se metió en la selección. Y ahora esta oportunidad que se nos presenta para dar pelea hasta el último partido. Claro, como corresponde. Ahora vas a trabajar con dos arqueros que tienen mucha experiencia, uno no tanto como Martínez, pero sí Jan Fernández y Arias, que son dos arqueros de mucha experiencia. ¿Cómo es trabajar con dos arqueros así, profe, de muy buen nivel? No, y siempre me tocó trabajar con grandes profesionales, yo por eso siempre digo, orgulloso de mi trabajo. Mis dirigidos por donde anduve siempre estuvieron en Tacuarí y en Guaraní, ¿verdad? Mi gente siempre estuvieron en la selección, buen nivel, y pues soy un apasionado de esta posición, y me tiene que salir bien las cosas porque soy muy trabajador, converso mucho con mi dirigido, y cualquier cosa nos estamos poniendo de acuerdo, los trabajos, qué trabajo vamos a hacer, esto no, esto sí, y así, y también conversando mucho con el PF que me maneja las cargas de trabajo. Benicio, saludalo a Cipriano. Cipriano, un gusto saludarte, felicitaciones por esta nueva responsabilidad, qué linda responsabilidad, qué lindo desafío. Totalmente, Benicio. Estoy muy contento, muy feliz, y aceptando con mucha responsabilidad este gran desafío que me está tocando hoy día. El hecho de esa afinidad, hay una, digamos, compatibilidad con respecto a Carlos de los Santos Jarazaguer por los años que se conocen, y es un poco un punto de partida importante para asumir semejante responsabilidad, Cipriano, supongo, y por eso pensó en vos también. La confianza. Totalmente, claro, la confianza, totalmente. Claro. Siempre hablamos con él, ponemos nuestros pareceres, siempre me consulta a quién le vamos a poner, quién está mejor, cómo debe ser, porque los arqueros están todos los días con el entrenador de arquero. Y como te digo, yo trabajé más con extranjeros, con profesionales extranjeros, que con compatriotas. Y por ejemplo, todo el tiempo nosotros tuvimos extranjeros, y con Feliz Darío salimos campeones en el 2010, una gran campaña, y después siempre venían gente uruguayo o brasilero, argentino, y siempre me he llevado de lo mejor con los profesionales con quienes me tocó trabajar. Profe, le saluda el Tano, ¿cómo le va? Tano, ¿cómo está, amigo? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí, profe? Gran abrazo, éxitos en este nuevo emprendimiento. Conozco perfectamente su calidad de trabajo, ha trabajado con grandes arqueros y ha formado también grandes arqueros. Le envía un fuerte abrazo Quique Casanova. Bueno, siempre hay alguna oveja negra, ¿verdad? Por lo visto no con todo pudo conseguir ese gran trabajo, pero bueno, es lo que salió, profe. La pucha, Quique también trabajó conmigo cuando allá en Tacuarí siempre, ¿no? Sin problema, yo le hacía trabajar, me dijo, yo no tengo, ¿cómo te voy a decir? No tengo problema para entrenarle a cualquiera. Con eso no estoy queriendo decir que Quique, pero Quique es mi amigo, siempre trabajó conmigo, orgulloso de mí también. Claro que mutuo es él. Y así. Una gota de humor, un abrazo para Quique Casanova también. Profe, lo único que quiero preguntarte es que últimamente el tema del arquero con los pies es casi una necesidad, y muchas veces se dejan un poquito de lado a esos arqueros atajadores bajo los tres palos, ¿verdad? Una forma de decir, y al final la gente se termina decidiendo por aquel arquero que saca bien con los pies. ¿Es tan necesario hoy eso de jugar bien con los pies para un arquero? ¿Eso se ha modificado con el correr de los años, a tu entender? La exigencia mismo, porque ahí en Guaraní, por ejemplo, comenzamos Alfredo que juega muy bien con los pies. Sí. Con él comenzamos a trabajar, ¿cómo te voy a decir?
Fernando Juguero me decía que vamos a entrenar con los pies ley, y yo que cumplía su mandato, y Alfredo aprendió eso, pero en la semana prácticamente a diario practicaba él con los pies, no tiene problema para salir jugando, no tiene problema de perfil, saca bien la izquierda con la derecha y todo eso, inclusive sacar con ambas manos, hasta eso hoy día te piden para que con la derecha, con la izquierda, y tenemos que adaptarnos hoy día al sistema de juego de los arqueros, todas esas cosas. Cipriano, ¿ustedes ya comenzaron o lo hacen, ya están trabajando? No, recién esta tarde va a ser la presentación. Hoy a la tarde. A las 16 horas yo voy a estar por ahí, para esa hora no citó el césped, y a esa hora vamos a estar, creo que 17 o 18 horas parece que va a ser la presentación. Bueno, Cipriano, te agradecemos la deferencia, te deseamos lo mejor, estamos muy contentos que estés de vuelta al Ruido Grande, y nada menos que a Cerro Porteño, un club donde vos ya has estado, vestuario que vos conocés. Y bueno, y al lado de una persona que evidentemente tiene absoluta confianza en vos, como es Carlos de los Santos Jarasaguer. Por confianza, vos estás ahí porque sos integrante directo del cuerpo técnico. Vas a ser el hombre que va a entrar ante los partidos, el que va a estar ahí en el vestuario, vas a estar ahí al lado permanentemente de los arqueros. Así que, con tu vasta experiencia, va a ser un gusto volver a verte. El agradecido yo soy, Luis Enrique, con ustedes. El agradecido soy yo, y siempre a disposición de ustedes. Abrazo grande a toda la gente que están allí contigo. Gracias. Preparador arquero de Cerro Porteño, Cipriano Leguizamón, que retorna a la institución nada menos que con el bambino Carlos de los Santos Jarasaguer. Acá me está escribiendo un terotero ahora. Y el terotero, creo que este terotero habló con el otro, pero el bambino siempre fue la primera opción, me dice el terotero. Acá de que ya venían hablando para que esa leyenda, porque él es una leyenda del club, se sume a la institución. Y después se dio esto. ¿Verdad? En la encuesta ayer ganó. Ganó el bambino, sí. Hay que ser justo. Hubo un empate técnico, después sacó una mayor diferencia. Sí. Hay que decir en la encuesta que hicimos, ¿verdad? Y tiene ADN cerrista. Eso sin menoscabar la enorme capacidad de Julio, un técnico que tiene todo por delante todavía. Yo creo que le llega en un momento especial a Carlos de los Santos Jarasaguer. Y vamos a escuchar anoche cómo lo presentaba el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, y cómo él se refería en la presentación en sociedad para los invitados a esta cena aniversario de Cerro, que hoy cumple 112 años, pero que lo festejó anoche. Claro. Lo festejó anoche, ¿verdad? Juan José Zapag. Yo le digo, este campeonato no terminó y nosotros vamos a jugar este campeonato a muerte. Por eso quiero invitarle al nuevo director técnico del Club Cerro Porteño, el profesor Carlos de los Santos Jarasaguer. El profesor Carlos Jarasaguer. ¡Fuerte los aplausos! Cerro, 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 Cerro triunfará. Profe querido, qué placer. Y tenemos que hacer un repaso, si me permite. Bueno, esto entre otras cosas, ha sido una presentación ligera nomás, porque esta noche emitimos en la polémica, gracias a los materiales que recibía Carlito Gómez que le estaban pasando. Y habló también el bambino cortito ahí. Sí, habló un poquito. ¿Lo podemos escuchar? Claro. Lo que decía ahí emocionado. Importante. Una dinastía de todos los 7 hermanos jugamos por Cerro. Entonces yo soy el penúltimo de los hermanos que pasó acá y con mucho honor, con mucho orgullo, digo que soy cerrista de corazón. Que esto sea el primer eslabón de una cadena de éxito que se le desea al Club Cerro Porteño. Vamos a intentar todos, la solución somos todos. Y es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Entonces siempre hay que estar solidario, con mucha amistad, siempre sirviendo al club, siempre sirviendo al grupo. Entonces ese grupo se vuelve muy, muy importante y muy fuerte. Gracias por todo, muchachos, que disfruten, que pasen muy bien esta noche. Bueno, es lo que estaba
expresando anoche Carlos de los Santos Jarazaguer, nuevo técnico de Cerro Porteño. Comienza una nueva etapa y ahora ya que está confirmado plenamente lo del Bambino, lo decíamos anoche, bueno, ¿qué le puede dar el Bambino a este plantel? Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le puede dar este plantel a Jarazaguer? Sí, lo que pasa es que yo te puedo plantear por ese lado, pero es el Bambino, pues la cabeza del jefe de grupo ahora. Bambino no tiene nada que demostrar. No, yo no tengo que demostrar. Pero él tiene que ordenar a este grupo. Ahí está. ¿Y qué le tiene? Bueno, ahí, por eso te hago la pregunta. Acá Jarazaguer no tiene nada que demostrar. Es un medallista olímpico, campeón del preolímpico últimamente, cuarto finalista de los Juegos Olímpicos. Sí, quedó sexto, sí. Jarazaguer no tiene nada que demostrar. Entonces... Es un histórico del fútbol paraguayo. Entonces, hay que ver qué estos jugadores le pueden dar a Jarazaguer. Jarazaguer es un buen entrenador. Ahora hay que ver los jugadores que... O Cerro Porteño, o este plantel de Cerro Porteño va a seguir fagocitando técnico. O sea, va a seguir siendo quita técnico, va a ir más sencillo. Sí, va a ir absorbiendo técnico, va comiendo técnico. De gluta. Sí, eso. Es más difícil todavía. No, fácil. Lo que él dijo es de gluta. O el tuyo más difícil. Fagocitar, comer. No pudiste decir comer, Tragar. o de gluta nomás. ¿Para qué fagocitar? Y eso es... Bueno, lo cierto, lo concreto y real, yo estoy de acuerdo. Parafraseando a John F. Kennedy, ¿sí? ¿Qué va a hacer? John F. Kennedy. Sí, dijo una vez. ¿Qué dijo? Que cada ciudadano norteamericano no pregunte qué va a hacer la patria por mí, sino qué yo voy a hacer yo por mi patria. Y eso es lo que él dijo recién. ¿Qué puede hacer el plantel por el técnico? Porque si ellos no se ayudan primero, los que están en la parte resolutiva, es decir, en la cancha, no hay nada que hacer. Si vos pones el ejemplo de un mandatario que fue un gran presidente para mí en los Estados Unidos, corto, lastimosamente lo asesinaron muy pronto, y ya que usaste ese término, yo te iba a usar también un término vinculado a eso. Sí. ¿Verdad? Pero si tienen conducta de mercenario. Claro, y ese fue el tema. Por eso estoy... Vos tenés que tener conducta de amor, patriotismo y respeto a la institución que te paga. Claro. Pero si vos tenés conducta de mercenario... No sé si de mercenario, pero si por más que lo traigas a Guardiola y le traigas a un entrenador que está comprobado bueno, tiene buena filosofía de trabajo, tiene un buen cuerpo técnico, si el jugador no le mete profesionalismo, no le mete ganas, no tiene ganas de jugar, juega desalmado, le da igual ganar, perder o empatar, yo veo pero muy difícil. Pero Jotita, la vez pasada, y esto es cierto, si un referente de Cerro en ese momento ya no está, pero cuando eso era el gerente deportivo Cubero, le cierra la puerta al vestuario y vos aquí no, vos no entrás. Y ahora no hay nada que dicen que en el entretiempo del último partido le callaron la boca al técnico. No es que le callaron, le dijeron como que baje los decibeles. Claro. Que es lo que va a alzar la voz y si estás perdido. Estás perdido en el sentido, no sabes dónde estás parado. Bueno, pues si hay... Eso es gravísimo. Si existe ese libertinaje, porque es un libertinaje... Claro. Alguien le da esa libertad. Le da ala. Por supuesto. Claro. Si no, eso no ocurriría. De todas maneras, pues tiene... La mesa de Cerro tiene 3 patas. La dirigencial, la del cuerpo técnico y la de los jugadores. Los 2 anteriores... ya hicieron su movimiento. Porque yo particularmente destaco, como pocas veces, el golpe al tablero que hizo la dirigencia de Cerro al modificar el cuerpo técnico y también la dirección deportiva. Quiere decir de que se dieron cuenta ya del problema, que es mucho más profundo, ¿verdad? Ahora esa tercera pata es fundamental, la pata de los jugadores. Ahora, la responsabilidad absoluta va en el campo de los jugadores. Porque la dirigencia ya hizo su trabajo. En términos futboleros, la pelota está en la cancha de los jugadores. Sí. Yo creo que en ese sentido hay que insistir, enfatizar, Tano, porque el enfoque que le dio Jotita, bueno, ¿y qué van a hacer los jugadores con Jarazaguer? Porque es todo un simbolismo, eso es lo que acaba de decir Jotita. Y yo creo que acá nosotros, haciendo un periodismo siempre constructivo, una crítica constructiva, tenemos que puntualizar eso hasta el cansancio.
enfatizar esa idea y ese concepto. ¿Por qué, Jotita? Porque tiene, digamos, una repercusión, porque pinta una realidad de la situación de Cerro Porteño. Si los jugadores no le ayudan al nuevo cuerpo técnico, se llame como se llame, no hay solución en Cerro Porteño, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que Carlos, por experiencia, se va a percatar de una situación. Lo primero es crear conciencia. Ese famoso eslogan que él tiene, ¿sí? Es más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Entonces, yo creo que trabajar sobre ese mensaje y trabajar sobre la nueva conciencia del Cerro Porteño es indispensable, así como hizo el técnico Gustavo Alfaro con nuestra selección nacional. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo una cosita que no quiero tirar ahora, pero vamos a una pausa, ya venimos. Cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata, listo para tomar. Hielo, conservadora, si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bueno, terminó la historia entonces de gerente deportivo en Cerro Porteño. Yo recuerdo que el padre de Juanqui Petengil, Luis Petengil, uno de los mejores presidentes que tuvo en su historia Cerro Porteño, había dicho aquí en Deporte Total a las 780M que lo del de gerente deportivo era Yaguarigay, en nuestro medio. Sí, no, esa figura. Que a él no le gustaba la figura del gerente deportivo, ¿verdad? Y lo de Jubero fue un blef. Demasiado daño le causó a Cerro Porteño Jubero antes que otra cosa. Lo que pasa es que Petengil es muy distinto a Zapac, ¿verdad? Petengil era un presidente de presencia. Presidente bien activo, ¿verdad? Por decir, constantemente ahí con los jugadores, con el cuerpo técnico y compañía. Y Zapac no es de ese estilo. Entonces se ve obligado a delegar. Y dentro de esa situación, evidentemente tenían que nominar una gerencia deportiva, pero varios fueron ya los que pasaron, porque estuvo Francisco Ferreira en su momento, estuvo Juan Daniel Cáceres, Nani, Ubero, no sé si me olvido de alguno. ¿Uruguayo? Enríquez, sí, exactamente. Sí, o sea, estuvieron siempre con esa política. Hay que ver si eso queda vacante o después
verán otra alternativa. El Vasco también. Sí, un tiempo. Que estuvo un tiempito. El central. El central. ¿Cómo se llama? Que jugó en Independiente de Avellaneda. Amorebieta. Amorebieta, ¿verdad? Ah, el que trancó con la cabeza. Sí. Que muy querido por eso por Cerro Porteño. Sí. Una manera de decir. Sí, arriesgó. Pero eso fue literal. Ahora, estábamos hablando de Jarazaguer. Cerro debuta, o sea, Jarazaguer debuta ante Sportivo Luqueño. El sábado el partido debut del Bambino Jarazaguer. Sí. Ante Luqueño, ¿verdad? Si hoy es presentado, tiene para trabajar, bueno... 3 días. 2 o 3 días. Yo digo de que o vuela o se entierra. Porque tienen un PF que es muy bueno. José Luis Núñez. José Núñez. Pero toma recién en el plantel. ¿Cómo? Toma recién en el plantel. No, por supuesto. No es que va a volar ya el sabor. Simplemente digo de que a ellos les gusta la intensidad. Y para ser intenso tenés que estar físicamente impecable. Y para estar físicamente impecable tenés que estar en peso, tenés que estar en actividad, tenés que estar sano, un montón de situaciones. Y si es que se respeta los trabajos de los profesionales, bueno, Cerro debería ofrecer otra cosa. Yo lo primero que hago, si es que voy a buscar un equipo intenso y todo lo demás, los desvinculo del plantel profesional a Celia. Pero eso es lo que planteamos anoche, Gotita. Cerro tiene todo un departamento otra vez detrás, ¿verdad? Detrás de bambalinas. Yo no sé si ese departamento trabaja o no trabaja. Si trabaja, no se le hace caso. Y si no trabaja, ¿para qué están? ¿Para qué están? Porque Cerro tiene jugadores con sobrepeso. Cerro juega con jugadores que están fuera de forma. Entonces, ¿para qué cuerno vos tenés semejantes profesionales si al final no le va a dar su espacio? Porque nosotros vemos que hay jugadores con sobrepeso. Y como el fisiólogo, el jefe de ese departamento, que tiene nombre más largo que no sé qué, no se percata, o se percata y le dice igual no le hacen caso. Entonces, ¿qué sentido tiene? Andate. Sí. Y bueno, eso es lo que está entre uno de tus ítems, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que se vaya. Entonces, ¿verdad? Bajo esas circunstancias, esa realidad tiene que irse. Pero volviendo al caso de Jarazaguer, yo creo que aquí muchísimo trabajo de aquí al primer partido que va a tener, pero no puede seguir poniendo en el equipo a jugadores que no están en condiciones y solamente tienen el nombre. Sí, se llame quien se llame. Se llame quien se llame. Sea joven, sea adulto. Va a tener que sacar a 4 o 5. Y no sé, ¿sí? Pero tiene que sacar. Si yo veo eso como una realidad en el momento de la configuración del equipo, entonces este va a poner las cosas. No, olvídate. ¿No va a ser? No. ¿No va a ser? Este primer partido no. No, es difícil. No va a ser. Lo que sí sé también que anoche... ¿Vos querés una revolución en el vestuario la primera semana ya? No. Lo que sí Cerro va a hacer a fin de temporada, algunos se van a ir y otros que aún tienen contrato con Cerro, incluso se va a negociar. Se va a negociar su salida. Sí, sin ninguna duda. Cerro ya está decidido a renovar su plantel. Pase lo que pase. ¿Verdad? Pero usted tiene las pruebas en la vereda enfrente, Luis Enrique, por una cuestión de una circunstancial ya económica, financiera, lo que sea, legal, como quiera llamarlo. Problema con FIFA, no puede contratar. Y se tuvo que arreglar con lo que tiene y ahora es puntero. Así nomás es. No sé si ese es el ejemplo o sea, es un ejemplo que cabe igual, ¿verdad? Entiendo. Claro. Por el tema que vas a sacar mucha gente de experiencia en tu plantel. Pero vos tenés que apuntar a mucha gente joven que tenés ahí a mano. Por ¿verdad? eso digo. Por ejemplo, yo a veces, yo soy una persona respetuosa del agente FIFA. El agente FIFA es el representante, ¿verdad? Es importante en cierta medida. Yo soy una persona que respeta el trabajo de todos, pero yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, que aparezca un representante y ya le onubile a los jugadores jóvenes, como está pasando en Cerro Porteño. Yo no quiero dar nombres, pero voy a poner un ejemplo. Dicen que, supuestamente, voy a poner un ejemplo, supuestamente, el representante del Chico León ya le regaló una camioneta a 0 kilómetros, muchacho de 17 años, que todavía no maneja bien, ¿verdad? Esas son las cuestiones que incluso a la dirigencia le molesta. Yo estoy seguro. ¿Cómo le va? ¿Cuál es el apuro ya de darle un 0 kilómetros, una camioneta, a un chico que todavía no tiene 30 partidos en primera división, por ejemplo?
No tiene todavía 30 partidos en primera división. Yo te voy a dar una respuesta. Sí, Juan Eduardo. Muchas veces eso no hay que tomar mal. No, yo no digo Déjame que se tome explicar. mal. Muchas veces es una comodidad para el jugador de fútbol. El tema del vehículo, el tema del transporte. Todo depende de por qué venga ese vehículo. Te explico el por qué. Si yo vivo en Ipané y tengo que trasladarme todos los días hasta la nueva olla azulgrana para entrenar, y si un entrenamiento es a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, y yo voy a venir en transporte público o me voy a tomar un Bolt o lo que sea, o un Uber, yo me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana. Entre desayunar alguito, tomar un cafecito, un juguito o un mixto, vestirme, prepararme, pedir cosas, y yo tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana. Entonces, le estás restando tal vez 1 hora de descanso a ese futbolista, que lo va a tener si es que él se levanta, se desayuna, agarra su vehículo y va. Termina el entrenamiento, agarra su vehículo y va. Se demora el tema del si va en transporte público, sí que es un suplicio. Pero si no, es por un tema de comodidad. Y lo que yo te estoy diciendo, no lo digo yo, lo había contado en algún momento Leonardo Astrada, que cuando él era técnico de River, le ocurrió exactamente lo mismo. Entonces la dirigencia de River le agarró a este jugador, que no recuerdo quién, le dijo, ¿por qué en vez de comprarte un vehículo, en vez de comprarle un vehículo, ¿por qué no le compraron una casa? Y dijo, porque él en la casa tiene las comodidades para descansar bien, tiene un aire acondicionado, un ventilador, tiene baño, tiene todo, pero él tarda 2 horas y media en llegar al predio para entrenar. Y si nosotros entrenamos a las 7 de la mañana, el chico se tiene que levantar 3:30, 4. Pierde horas de descanso. Y no es lo mismo descansar de noche que descansar de siesta. La siesta te roba horas para descansar a la noche. Sí. O sea, todo tiene una relación del porqué. Lo que vos estás mencionando se hace hace años. Los empresarios, sí, años. Pero si le regalan vehículos, si el chico es menor de edad, se le da al padre. Al papá, sí. Y el dinero también se le da al padre. Y es parte de la firma y es parte de un dinero. O sea, esto se hace. Y ese es el tema del sueño, sí es fundamental. Yo recuerdo cuando participé, cuando vino la psicóloga de River, en esa charla la doctora Rossi, dijo, el organismo, el sueño es lo mejor para el atleta. El mejor alimento. El mejor alimento para el atleta es el sueño. Físicamente y mentalmente. Todo, es un todo, ¿verdad? Estoy explicando, por eso yo no vos sabés que esa charla es fabulosa. Ojalá se repita y puedan ir más gente vinculada a los deportes. La profesional que vino acá, que ahora está trabajando de nuevo, ¿verdad? Con Gallardo en River. Claro. Hizo una charla fenomenal. Me encontré la pasada con un entrenador mezclo nomás del interior, vino del interior y me estaba explicando lo útil que ya le fue, porque él muchas cosas ya empezó a aplicar en su trabajo. Del interior, un muchacho del interior. Yo no lo saludo. Él me saludó, me reconoció, me dijo, yo estuve cuando la charla, vino la doctora, usted estuvo ahí. Ah, ¿vos estuviste? Le pregunto, sí, yo estuve. ¿Y dónde soy? No me acuerdo qué ciudad, pero es del interior. No sé si fue de Carapeguá, creo que me dijo. De Carapeguá. Y me encantó, porque yo hasta ahora alimenté un poquito más mi conocimiento en ciertas cosas, ¿verdad? No conozco a profundidad, pero sé, como está explicando Jotita. Lo sabíamos luego que el descanso es importante, pero cuando te habla de la mente y cómo trabaja tu organismo cuando dormís de noche, cuando descansás, la profesional médica que te está explicando, cómo le prestas una atención y valoras mucho más eso. Pero bueno, es simplemente a modo, porque estamos hablando del caso de los chicos en Cerro Porteño, porque también de todo eso me enteré. Y repito, la presentación de Cerro será el jueves, del cuerpo técnico para la prensa. Va a estar presente el vicepresidente Juan Quipetengil, que va a aparecer como cabeza del departamento fútbol, entiendo, porque Carrizosa está afuera. Ya no sé más quién es el 1 o el 2 ahí en ese organismo, pero es Petengil el que va. ¿Por qué me hace ese gesto, Jotita? Y no sabemos por realmente quién es. Y él es el vicepresidente primero. Y ellos no saben más. No, bueno, no. Pero bueno, es otra cosa. Pero a mí, ayer hablamos de Cáceres y el Bambino, hablamos de los dos, ¿verdad? Y parecía que ya estaba todo lo de Cáceres, yo asumo eso. Como también la explicación que
la información que maneja Jotita, que se habló con los dos, que Zapag no habló con él, pero que uno siempre fue. El que habló con Cáceres señaló de que uno siempre fue el Bambino. ¿Qué, no hablaste con tu compadre? No, están 200.000 cosas ahí, te dijo Cipriano precisamente. De aquí al primer partido no creo que tenga pausa él. Pues hay tantas cosas que arreglar en Cerro Porteño. Como antes hablaba contigo mañana, tarde y noche, cuál es un ratito, le atiendo a mi compadre, a mi amigo. No puede por un tema protocolar. ¿Por qué? No le puede no contarle nomás las cosas, pues le porque puede saludar. No fue presentado todavía. Vamos a decir para que hable en privado. En privado nomás, no, yo no soy una persona muy respetuosa. Yo lo conozco al Bambino. Y a lo mejor no quiere hablar con Benicio. Pero si es su compadre, su amigo. A lo mejor no es tan compadre como piensa. Y no es tan amigo como pensaba. Pero antes le trajo a su hijo. ¿Te acuerdas que le había venido su hijo a hacer pasantía acá con él? Por salud mental es mejor, ¿no? Por salud mental. Claro. Le agradezco mucho. Antes de empezar, ¿no? Me siento, no sé, gratificado. No, sería un buen inicio. ¿Qué pasó de tu ahijado? Con usted, me siento gratificado. ¿Qué pasó del ahijado que vino acá? El Matungo. Y está estudiando en la facultad. Eligió bien ahora, se abrió el periodismo. Acá va a servir con amigos, pero... Sí. Para venir a traer nomás la comida, Benicio. No va a aprender nada. No va a aprender. No va a aprender nada. Le escuchamos a Robert y ya venimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Akipago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Bueno. Baja tu... ¿Qué es eso? ¿Qué estás tomando, Benicio? Agua. Bueno. ¿Y ahí, tereré está? ¿Vos no tomás tereré? No, mate. ¿Y cómo tomar agua fría y mate? ¿No te va a dañar eso? Y después. Dale. Después ya sabemos cómo termina la película. No, tranquilo, una cautita. Cada receta rara. ¿Quién te hace tanta receta vos, Benicio? Hay receta, mate, sencillo. Carlos Alberto. No, pero vos yo me alegro contigo. Vos te cuidás, tenés tu médico personal de cabecera, tenés tu asesora de imagen, la que te viste, y tenés, a cambio de eso, tenés también la que te regala. Está espectacular. Un médico, eso es lo que yo creo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Una especie de Manolo Juguero, tengas. A un costado. Bueno, para redondear Cerro Porteño, porque vamos a meternos con la selección paraguaya, ya está en el piso Gustavito para hablar de la selección. Bueno, debut del Bambino contra Luqueño el próximo sábado, con un plantel que ha sacado 5 técnicos o 4. ¿4 o 5? Para saber nomás. ¿De cuándo? ¿Este año? No, de la época de Chiqui. Partamos de la época de Chiqui. No, pero muchos no están más. Muchos no están más. Queda Jam. ¿Quién más? No, hay muchos. Hay muchos. No, ¿quiénes? Muchísimos se fueron. Los que se fueron son Patiño, Beto Espínola, Aquino. Pica Lucena. 5 eran. 5 eran, ¿verdad? 5 eran los que se fueron. Para mí...
Y otros ya no están. O sea, Bueno, entonces voy a sacarle a Chiqui Arce de ese grupo. Sacó a 4 técnicos, entonces. La Sabaneta. ¿Vos que estás hablando de jugadores o de técnicos? De técnicos que sacaron estos jugadores. Y Chiqui también. Y bueno, Chiqui entonces se fue a la segunda fecha. Y bueno, Chiqui Arce. Pero él pues te mencionó jugadores. Yo pensé que vos estabas hablando de jugadores que estaban. No, este plantel devoró a Chiqui Arce, a la Sabaneta, a Gavilán, a Bernay, ahora a Manolo. 5 técnicos. No, pero por eso te digo, tenés que. Yo creo que desde este año hay que. Sí, porque hubo mucho cambio en el plantel de Cerro también. Hubo jugadores que se fueron, otros que llegaron. Por ejemplo, vos decís de este plantel de Da Costa no se puede hacer cargo de los anteriores. Da Costa, Delis Rodríguez son nuevos. Churín cuando llegó. Churín llegó a este principio de año recién. Sí. ¿Verdad? Él ya no estuvo con Chiqui. No, el año pasado ya estuvo Churín. ¿Cómo? Si no me equivoco, Churín. No, sí sonó para Olimpia y Olimpia abrió su mercado de pase en enero. ¿O el año pasado? Y sí, diciembre. No, Churín llega. De Churín se habló en diciembre del año pasado. Que Olimpia iba a abrir su mercado de pase. ¿Verdad? Y que se apuró Cerro para que no y vaya que Cerro a lo Olimpia. contrató. Claro. Fue a fines del año pasado, principio de este año fue. 2024. Sí, 2023, cuando se abrió que Olimpia iba a abrir su ventana y que se hablaba de que Aquino, de que Churín y compañía. Fue para este año. Después, por ejemplo, Rodrigo Melgarejo, ¿con quién llegó? No llegó con Chiqui. Melgarejo llegó ya el año pasado. Porque Sí. él Y se llegó- comió 8 meses de parate. Bueno, él está ahí. Bueno, llegó ya con Chiqui Melgarejo, ¿acaso? No, con Chiqui creo que no. Él no vino con Riveros, o él vino después de Rivero. Porque Rivero estaba cuando estaba Chiqui ya. Y se fue Paul Rivero, se fue. Bueno, llegó Javier Báez, que tampoco estuvo con Chiqui. O sea, ahí hay mucho ida y vuelta en Cerro con el tema del. El club lo que se devoró. Muchos entrenadores. Bueno, no habla con nadie, dice el Mr. Manolo, ¿eh? Acaba de respondernos, te respeto mucho, pero no voy a hablar a nadie en particular, lo siento. Lo siento, señor. Por lo menos tuvo la gentileza, la caballerosidad de respondernos el Mr. Manolo. Aclaramos nomás para que le buscamos hablar con él, que no es que no queríamos hablar con Manolo. Y él nos responde, y te respeto mucho, pero no voy a hablar con nadie en particular. Lo siento, señor. Es la respuesta del Mr. Manolo. Pero bueno, está bien. Vuelta a la página, damos la vuelta a la página de Cerro Porteño y a ver cómo va el camino del Bambino Jara Zaguer. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Con chat compartido ya. Porque esa es la realidad. Estamos hablando mucho del campeonato, pero ya hay un fuerte golpe. Queremos hablar de la selección ya. No, por eso, hay un fuerte golpe, pero no hay que dejar de lado el campeonato. Vamos a tener que usar doble chip. Sí. Porque se va a jugar en el medio. No hay pausa. No hay pausa. Este es el momento, tal vez, y un momento caliente del campeonato también. Olimpia juega el viernes. El viernes. Juega el viernes y posteriormente juega ese sábado en el parate de. Entre el partido de Ecuador y Venezuela juega el sábado. El sábado Olimpia. Y sí. Sí. Por eso estamos También hablando. hay un partido posterior a Venezuela. Sí. Sí, nos para el campeonato. Martes el partido en Venezuela 15 de octubre. Jueves. Jueves Venezuela. Tiene razón. Sí, correcto. Acá no profe, funciona. perdón. De Ecuador, sí. Claro. ¿Y el miércoles se está jugando Israel? ¿Campeonato? Ya prácticamente. Sí. Mitad de semana. Estamos hablando ya que sería imposible desligarse y estamos en un momento. Se calentó el campeonato. ¿Y vos qué querés hablar de Olimpia ahora cortito? Por eso pongo a disposición No. la carta. Y por eso te doy la opción, Olimpia. ¿Qué hay de nuevo en Olimpia? En Olimpia, calma. Martín Palermo pidió calma. Pidió calma porque tal vez esbozó una leve sonrisa con los resultados que se fueron el fin de semana. Por más que Nacional se le haya acercado, sigue. Lo de Libertad y Cerro le dejó un poco más. Respetando siempre. Eso puede ser hoy. Sí. Pero el sábado lo escuchamos preocupado. Sí. Pudo haber sido Su peor. rostro. Por eso. Pudo haber sido peor. No estaba dentro del presupuesto que manejaba Martín Palermo ese empate en la ciudad de Itagua. Y ojo, no es por Nacional.
No es que Nacional no sea un rival peligroso ni nada por el estilo. Es que hoy en día el que se le pegó y mucho es Nacional. Pero quieras o no, no se le pegó Libertad, que podía ser un rival más, Sí. un contendiente más, y Cerro Porteño también se le podía pegar a 2. Entonces ahora tiene uno que está ahí para golpe con para golpe, pero le sacó uno más a Cerro y lo dejó mucho más atrás a Libertad. Hubiese sido peor si ganaba Libertad y ganaba Cerro Porteño. Ahí ya iba a tener 3 contendientes. Ahí la situación ya iba a ser totalmente diferente. Y con la presión de los... Sí. ¿Verdad? No es De lo 2 mismo la campeonables. Que quieras o no, que son los candidatos que todos pintaban que iban a ser el candidato a pelear nuevamente el campeonato. Claro. Es diferente. Ahora no podemos decir un mano a mano porque está totalmente irregular el campeonato. Uno te gana, otro te empata. Entonces queda ahí la sensación de que si uno llega a ganar por ahí puede ampliar. Y en el caso Nacional, que creo que es el equipo que más ha evolucionado en estos últimos tiempos y es un rival a tener cuidado. Pero siempre esa pequeña luz que se tiene con los tradicionales, vamos a decir, rivales, dejó un manto de tranquilidad posterior a los resultados que se dieron el domingo. El sábado había preocupación, pero... Pero atendé que la parte grosa del fixture todavía le queda a Olimpia también. Claro. Salvo Guaraní, tiene que jugar con Nacional, tiene que jugar con Libertad, tiene que jugar Superclásico y acordate su otro campeonato. Lo que hablamos la pasada, el tema del Sub-19. ¿Cómo se va a hacer otro campeonato? Completó la mitad con el tema de Tobías Molinho, pero le falta. Y estos son 2 partidos que se vienen, hay que recordar. ¿La mitad quiere decir 400 minutos? Y 387 aproximadamente le va quedando. Pero no sumó el partido frente a General Caballero, no le dio la posibilidad para sumar. Claro, porque se complicó el partido. Y sí, porque podía ser los minutos que sumó Tobías más agregarle y tratar de ver a medida que va pasando. Ahora le va a quedar 2 fechas. El caso de Trinidense, que yo creo que sí va a sumar, y Soldamérica, que sí también debe sumar, porque después ya se vienen los partidos de seguido, ya sea con Cerro Porteño y Libertad. De Libertad y Cerro, ¿verdad? Sí, de esa manera, que son los 2 partidos. Quinta y sexta fecha. Sí. Ahí no puede usar. Donde el horizonte, ya se puede tener el horizonte bien establecido para lo que es Olimpia en este momento. Bueno, algo más de Olimpia, bueno, no. Nada más, no está quiero trabajando en la vuelta Richard Ortiz, ya trabaja de manera normal. ¿Va a jugar el viernes o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que le faltó Richard Ortiz, por más que Ramón Martínez tenga otro desplazamiento. Y sí, se hizo la consulta acá en la mesa del por qué la elección entre Ramón Martínez y Marco Gómez. Dijo por el físico. Lo que también se había dicho aquí en la mesa. Sí, es más grande y General Caballero iba a levantar mucho la pelota, entonces lo eligió a Ramón Martínez para ese partido. Para tener en cuenta simplemente del porqué y la razón de la utilización de Ramón Martínez en vez de Marcos Gómez. Ayer yo te escuché en el extra y mencionaste que Derli está jugando con dolor. Yo creo que sí. No sé si ustedes comparten. Y le recalqué a Gianluca que no tuve diálogo con él, pero a mí me da la sensación que él no es tan cómodo. La vez pasada no jugó bien. No sé, es que no vi, si bien todo lo que había hecho en el partido frente a Sportivo Luqueño fue el gol, pero también estuvo peleado mucho tiempo, se sintió más cómodo por derecha que por izquierda y definió el partido. Pero tampoco no fue un partido de 7 u 8 puntos de Derli González con lo que estamos acostumbrados, claro. Y vos decís que sigue con dolor. Para mí que sigue con dolor. Tengo que averiguar ese... Debes averiguar, no es que debes averiguar. Sí, a ver, porque los doctores te dicen que no tienen nada, pero internamente a lo mejor el jugador no tuve contacto con Derli González, por eso ya claro, no quiero meter la pata ahora y decir si juega con dolor, pero para mí es una sensación de lo que yo veo afuera. Una presunción tuya. Sí. Simplemente eso. Conociéndolo. Vamos a averiguar, vamos a buscar esa información. ¿Algo más de Olimpia? Nada más. Olimpia que sigue trabajando el viernes. Hay que recordar, Trinidense será el local del espectáculo. Se va a jugar en el Defensor del Chaco. Y me atrevo a decir, yo no sé si Olimpia va a jugar frente a Soldamérica en la cancha el 12 de octubre. Hubo muchas quejas. Creo que hasta internamente Martín Palermo quedó algo... La cancha aparenta bien, pero picaba en algunos momentos. Tuvo dificultad Olimpia en el terreno. Y hay que ver si por ahí Olimpia no decide trasladarse. Le queda poco escenario porque está en el medio del partido de la selección. Yo no sé si la APF va a pedir que lo más probable es que esa semana no se juegue en el Defensor del Chaco. No se va a poder jugar. Si juegas martes de la selección, olvídate. No tenés que cerrarlo. Imposible. La cancha del 12 está bien el empastado. Me parece que la base es lo que está dura. El terreno. Porque picaba mucho la pelota. Y el pasto estaba bien, se veía verde, bien
bien tupido, bien, pero picaba mucho la pelota. Puede ser. ¿Le complicó algo a Olimpia? Lo que pasa es que se le complicó el partido, porque la vez pasada jugó ahí en Copa Paraguay, jugó muy bien y no dijeron nada del escenario. Ahora casi perdieron. Lo que pasa es que en general tiene dos centrales que juegan muy bien por arriba. Juegan muy bien por arriba. No, pero ese primer partido fue totalmente diferente. El que vio el primer partido en ese, sí, no sé si que ya los partidos también y el terreno hizo que el campo de juego... Pues esa seguidilla y la recuperación del campo no haya sido óptima. Al igual que nosotros Sudamérica. mismos Cerro Ameliano fue muy bueno también, estuvo la cancha. Al igual que Sudamérica, al principio impecable, ahora ya tiene su problema. No, pero Sudamérica todos los días. No vaya a comprar todavía 12. Pobrecito. Sudamérica es la cancha de todo. Sí, la cancha de todo, pero todo el año ya. Sí. El 12 de octubre ahora recién. Tiene lástima de la cancha de Sudamérica porque hasta partido de ascenso se juega. Sí. Allá Yo al canchero de Sol le doy triple aguinaldo. No, porque de verdad, y mantiene, porque por más que uno diga... ¿Quién es el jugable. canchero de Sol de América ahora? Era un alemán, no sé si recordarán el ingeniero, por lo menos el alemán, no recuerdo ahora el... A ver si Gianluca me da una mano. Era amigo nuestro, creo, un conocido nuestro. Sí. Gianluca tiene muy buena relación con la gente de Sudamérica, porque cuando él hacía papel de cronista en su rol, ganó mucha amistad ahí en Sudamérica. Él cubrió Sudamérica. ¿Te acuerdas, Tano, que él comenzó cubriendo en Sudamérica? En su principio. Sí. En su principio, y ganó muchísimos amigos ahí. Y... Es un alemán, era un apellido medio... Sí, apellido alemán. Un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero. Un ingeniero, no sé, pero... Como dice Gotita, no sé si hay que darle 3 aguinaldos, pero por lo menos hay que... Y lo mantienen porque se sigue jugando y por más que uno pero vea que pasada, la última, ya se sintió que yo he visto. Pero Ya, es que también el tiempo no ayuda. Está jugable, pero... No, es que ya no tuvieron tiempo de plantar la semilla... De invierno. De invierno en su momento, ¿verdad? Bueno, ¿algo más? Nada más. Esperar entonces el fin de semana con relación al equipo franjeado. Vamos a una pausa con Robert porque estamos acomodándonos y ya a la vuelta estamos con la albirroja. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque, la mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales, seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Bueno, tengo dos nombres, a ver, no sé quién es el actual. Gianluca me da el ingeniero Cristian Cuandú, sí, lo ubico perfectamente a Cristian Cuandú, pero Harold Kohn también estuvo, no sé si estuvo trabajando, hizo un trabajo y se retiró después. A él lo habíamos traído, invitado a nuestra programación en un momento dado, cuando estábamos arriba en el estudio anterior, en el estudio antiguo. Hace unos cuantos años ya eso. Sí, creo que fue el primer año del alemán con nosotros, cuando vino Michael, el primer sábado y había venido él. Pero acá no sé si sigue trabajando, él había hecho el trabajo de base en Sudamérica, ¿verdad? Preguntarle al presidente de Sol para tener un dato nomás, para agregar. Bueno, llegó el momento de hablar de la albirroja, de la selección. La única duda que yo tengo es si va a convocar o no del plano local. Ayer decíamos que no. Ayer decíamos que ya no.
Hoy es 1 de octubre, estamos a 9 días, una semanita, digamos, del partido contra Ecuador. Y muy poco me dijeron, o sea, casi nada. Yo creo que no. Casi nada, porque a mí me pasaron un nombre con relación a un jugador, una posición donde no va a estar completo, porque hay que recordar que Junior Alonso y Diego Gómez son los jugadores que están suspendidos para este primer partido frente a Ecuador. Y ahí va a jugar Sandes, va a debutar Sandes. Y hay que ver, yo creo que sí. Es la primera opción. Tenés 2 laterales. Y por Alonso entra también Salcedo. Ahí tenés también otro zaguero central. Si es que lo ves como central y como lateral. Yo creo que lo ve como lateral ahora. Salcedo ingresó por Mateo Gamarra en la lista. O sea, en los cambios. ¿Pero Salcedo como lateral? No, entró como central. Ah, sí. A mí me pasaron el dato que por ahí Daniel Rivas era uno de los candidatos para el plano local. Y bueno, ¿Otro ya. lateral? Por eso no. A mí no me convenció tanto porque la lista. ¿Para qué tenés de dos? Si lateral lo convocó izquierdo Arzamendi a Sandes, ¿para qué otro más? Porque por la característica tampoco no. Si están todos sanos, no va a convocar a nadie. ¿Podemos tener de vuelta, por favor, A mí me llamó la atención que no esté Mateo Gamarra porque por la característica Mateo Gamarra le podía jugar el lateral izquierdo. Sí, yo pensé que él iba a ser el lateral izquierdo ya que no estaba Junior. Por la Sobre característica. todo para jugar en Quito. Pero yo te mencioné ese tema el otro día. Sandes marca bien. Sí. Sandes no es un lateral que se proyecta bien nada más, pero tiene problemas para marcar. Claro, pero se te va. Claro, se te va. Mateo pues va a tener la prioridad de quedarse. Pero yo te puedo hacer... Por una cuestión de oficio. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés un lateral de salida, como Sandes, que se proyecta bien, pero te defiende bien, vos solucionás el problema diciéndole Sandes, vos te quedás. Pero entonces, si vos me decís que él tiene esa característica, yo lo voy a hacer jugar acá contra Venezuela, no lo voy a poner físicamente en Quito. No creo que podamos jugar con los dos. ¿Para qué si los dos partidos con Pero lo tenía Arzamendi fue para acá contra Venezuela. Ese es tu pensamiento. No, pero si Sandes es mejor que Arzamendia. ¿Y cómo sabes eso? ¿Qué es lo que cómo sabes? Y la capacidad de uno y la percepción es que Sandes es más. No sé, estoy guiando por lo que está explicando Botita. Yo no sé si es mejor o no es mejor. Por rendimiento y por seguir el partido, Sandes está un paso más que está jugando. Arzamendia, con el respeto que se merece de Santiago, ¿verdad? Claro, estamos jugando. Por eso digo, yo creo que tranquilamente Sandes puede jugar allá y puede jugar acá. Aparte, si tiene marca, evidentemente que va a tener más marca que Arzamendia. Y no solamente eso, tiene buen juego aéreo también. Y bueno, entonces es completito. Un lateral bastante completo. Lo único que yo no lo veo a él es muy rápido, muy picante, eso eléctrico como Arzamendia, por ejemplo. Cuando sale. Él es más de paso largo, tipo de carrera larga. Más gasolero. Sí, más de potencia que de velocidad inicial. Pero estás poniendo mucha ficha por él. Y hay que ver si eso te sirve en la altura. A mí me gusta Sandes. Sí, pero yo por eso digo, yo soy Alfaro y yo lo pongo a Sandes y le digo, mira, te queda. Cuando tenés, si de por ahí nosotros somos una máquina y lo estamos llevando por delante, ahí pasa el ataque. Si no, te queda defender y pasar cuando podés. Sí. Punto. No lo vas a desgastar tanto. A mí me parece un lateral interesante. Pero es lo que había mencionado Gustavo Alfaro, es que para él en este momento los laterales de Paraguay deben cubrir primero su arco, tratar de volver a tener esa confianza necesaria que se tuvo en estos primeros partidos, seguir trasladando eso para posteriormente desplazar, buscar esos laterales que tal vez soñamos. Porque este partido, por ejemplo, seguramente va a repetir Gatito en el arco, ¿verdad? Por más que no juega en su equipo, va a repetir seguramente, ¿verdad? Lateral derecho lo va a poner a Velázquez este partido. Allá yo creo que sí. Velázquez este partido. Y Sandes va a debutar por la izquierda, es mi pensamiento. Y en la saga central van a estar los titulares. Gustavo Gómez y Alderete. Yo creo que ese va a ser el equipo de Paraguay en la zona defensiva. No tengo ninguna duda. ¿Y en el medio? Y en el medio va a jugar otra vez Cuba, ¿verdad? Entiendo que va a jugar otra vez. Diego está descartado para este partido. Sí. Y pregunta, ¿vos descartás una línea de tren en el fondo en Quito? Y no sé qué. A mí me gusta la línea de 3 en el fondo. Yo ¿verdad? no descartaría. Y puede ser, hacer una línea de 5. Volvemos con el problema del carrilero por derecha. Lo tenés ¿Por Juan qué? Cáceres. Lo tenía Juan Cáceres ahora. Ahí cambia un poquitito. ¿Y con quién va a jugar con? Y con Velasco Balbuena se va a decidir el entrenador.
No es mala idea para esa línea de 5 para jugar en la altura. Pero me encantaría. Para recorrido no te digo. Pero digo, Velázquez no puede sacarlo. No, sí, ella le sacó frente a Brasil y fue la sorpresa que grata, porque Juan Cáceres sí, jugó muy bien. Sí, yo particularmente. No lo descarta Salcedo, ¿eh? No, pero el escenario es diferente. Convengamos eso, el escenario. Y no, pero en Quito pues no va a salir a buscarle no va a salir a buscar el partido en Quito. Va a esperar. Y ahí es donde el fuerte de Velázquez, por ejemplo. No sé cómo va a planificar Alfaro, pues le tengo una confianza enorme a nuestro entrenador. Conoce, pues. Conoce. Conoce el escenario, Quito, y sabe que conoce ahora nuestro plantel. Claro, y él sabe. Rival. Conoce al rival y sabe qué es lo que más cómo le puede causar daño, qué es lo que más le cuesta. Ha de saber perfectamente él. Totalmente, ¿verdad? Mucho más que nosotros. No, y eso, cuando vos me decís línea de 3, no me sorprendería. Ya corta por el recorrido en algún momento. Y me gustaría. Pero si hablamos de línea 3 sería Gómez, Balbuena y Alderete. Sí, Velázquez en la banca. Porque te puedes votar en Velázquez, puede central. Va a tener que prescindir de 2 extremos. Va a tener que prescindir de 2 extremos ahí. No, por eso. Y va a jugar con un solo punta. Bueno, partamos. Sí, yo creo que un solo punta. Solo punta. Partamos de. Vamos a hacer las 2 líneas. Vamos a hacer con las 2 figuras, digo. Vamos a hacer primero con la figura de línea de 4. ¿Cómo armamos nuestro medio? Que es la habitual, que jugó ya la primera experiencia de ¿Cómo hacemos nuestro medio? Cubas. Bobadilla va a repetir, no tengo ninguna duda que lo va a poner a Bobadilla. Y Villasanti. Puede ser. ¿Y a Gómez dónde lo está? Y Gómez está suspendido. No, hablamos de Quito. Está suspendido. Está suspendido. Ahí tenés Bobadilla, Cubas, Villasanti. Sí. No, nos puede sorprender con algo más el entrenador, ojo, Nos puede sorprender. Te puede sorprender con Galarza. ¿Verdad? O Kaku. No creo. No creo. No, para de visita, Kaku creo que no está dentro de. Depende de dónde lo coloques, porque de media punta, va a necesitar también una pausa. Y por eso de Galarza no es para nada despreciable. Y por eso. En Capilla no tenemos jugadores. Sí tenemos. Voy a mirar. Uno de ellos es. Porque todo eso tiene que estar mirando. Claro. Mientras miramos, le escuchamos a Robert Cortito. Sí. No, Junior está suspendido. Está suspendido. Dieguito Gómez y Diego Gómez y Junior están suspendidos. Estaba en Capilla Bobadilla. Y. Bueno, Velázquez también está en Capilla. O sea, parte de la práctica de los zagueros centrales están en Capilla. Breve pausa y seguimos con la selección. Lindo acá el análisis, el debate tranquilo. Otro ambiente para debatir. Mira un poco. Da la sensación que tenemos un poco más ahora. Todavía no llegamos a mitad de cancha para arriba. Todavía no hablamos de Enciso, de Sosa, de Ángel Romero, de Pita. ¿Te has puesto algo? De Tony. ¿Te has puesto algo? De Alfio Oviedo. De Michael Almirón. Contigo quiero apostar porque vos sos de cumplir. ¿Te has puesto que ninguno de nuestros equipos va a coincidir? Pero vamos a hacer con las 2 figuras tácticas. No, por supuesto. Vamos a hacer con línea de 4 y con línea de 3. Por supuesto. O línea de 5. Yo estoy seguro que no vamos a coincidir en los equipos. ¿Pero quién? ¿Entre nosotros o con el técnico? No, entre nosotros. El técnico no sabemos, no tenemos la. Pero yo con una condición quiero eso. Sí. Que el primero en dar el equipo sea Benicio. Para que no copie. Sí, porque si no, se puede coincidir. Por eso. No. ¿Viste cómo son maliciosos contigo? No. ¿Sabes por qué? Para que no digan lo que Luis Enrique dice Benicio. Pero nobleza está a decir, el equipo del profe fue lo más cercano que presentó Gustavo. Gracias, Gustavito. ¿Sí o no? No. Gustavito. ¿De dónde aparece? ¿De dónde va a aparecer Gustavito para tirar? Bueno, vamos a la pausa y seguimos. Está lindo el tema. Ya venimos. Sí, Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670
70 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bueno, 12:50, estamos con el chip de la albirroja. Vamos a tener 2 chips, no es que vamos a tener, tenemos 2 chips. El campeonato, ¿verdad? Olimpia Nacional, cabeza a cabeza prácticamente. Un poco más atrás, Cerro Porteño con 2 de mayo. Y medio fluido hacia mitad de tabla, Libertad. ¿Verdad? Apretadito. Sí, Galeano, Horacio Galeano, Horacio Galeano es el encargado ahora de la cancha de Sol de América. Simplemente damos información porque le agradecemos al presidente de Sol que respondió nuestra inquietud. Pero no es canchero, ¿eh? ¿Quién? No es canchero. No, él ¿Qué me dice acá? Parte, él es periodista, colega. Sí. Sí, en la parte de prensa. La estructura de encargado Estamos hablando del gramado. ¿Vos cómo le preguntas? Tu micrófono pone bien, dice Gustavito. Sí. Ahí. El encargado de la cancha es una cosa y el canchero es otra cosa, obviamente. Sí. Galeano, Horacio Galeano es del predio. Sí. No de la cancha. Preguntaron al presidente alemán. Antes se decía capataz, creo, no sé si ahora se dice todavía el... Claro, lo que tenés que hacerle a Horacio es quién es el encargado de cuidar la cancha. Eso. Ahí es lo que vas a Ahí sí. Preguntarle a Horacio quién cuida la cancha. Yo creo que ahí está el tema. Bueno, un oyente y televidente calificado nos está viendo y nos envía saludos a todos. Mario Yaquet, que le encantó el análisis de todo lo que se planteó con respecto a Cerro Porteño. Muy saludo grande a Mario Yaquet. Recuerdo Mario Yaquet el tapeteo. ¿Te acuerdas cuando inauguró su edificio allá sobre Brasilia? Abrazo grande al profe Mario. Sí, Mario Yaquet. Capo. Muy bueno. Frontal, él te dice la cara, en tu cara te dice la cosa. Tipazo. Cariño grande para vos, Mario, por favor. Estábamos hablando del equipo, ¿verdad? Llegamos a la línea de 4, ¿verdad? Gatito Fernández, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete y Sandes debutando, ¿verdad? En medio, no hay duda, Bobadilla, Cuba, Villasanti. Y después, nos completamos todavía ese equipo. ¿Y falta 2 extremos? Y el punta. Va a arrancar Pita. No. Ayer decíamos Arce juega en Quito, Oviedo juega en La Paz. Arce. ¿Sabes? ¿Y los extremos? Pero nosotros también estamos olvidando. En todos los partidos jugó con 2 volantes centrales. No. ¿Y Alfaro? No, rompía uno. En Montevideo fue Bobadilla el que lo encimó a Ugarte, pero lo encimaba y rápidamente se metía. Encimaba, metía. Eran 3, pero uno siempre encargado de romper. Porque a Diego Gómez después lo tiró por el costado. Sí, pero eso más como una metodología de descanso para Enciso. Para Enciso o para Almirón nomás. Es como
Claro. Abrir a uno para que el otro un poco, porque mira, que jugar por fuera y con un ritmo así vertiginoso lo va a matar a Enciso, lo va a matar a Mirón. Gregorio Mereles se llama el canchero. Ahí sí podemos. Ahí sí. Gracias, Mariana. Gregorio Mereles es el canchero. Lo quiero contratar a Gregorio. ¿Por qué? Y porque mantiene bien. Para que me limpie la piscina. No, pero usted que tenés una cancha, no me hagas así tampoco. Tenés una cancha de Benicio, no fútbol. vayas más a regalarte porque ellos no te van a perdonar. No, Entre pero Tano y Gotita no. pero está bien. Tengo gotera en mi casa, quiero que me arregle el techo. No. Decí pues tu nueva mansión, ¿cuántas canchas tenés? ¿Qué mansión y qué mansión? Entonces. Pero no necesitas de cancha, necesitas de pasto nomás. No, bueno. El jardín. Nos metemos en el equipo, ¿verdad? Bueno, entonces a la derecha Almirón, Enciso y Arce. Para mí Arce está cantado que juegue en Quito. Y para mí sí. Primero por un tema de la altura y segundo porque Alex es muy bien considerado en Ecuador. Va a jugar en su casa. Y va a jugar ahí, la gente de Ecuador lo conoce y de por ahí. Le tienen temor. Sí. No sé si temor, pero respeto. Le respeta. Respeto. Es de cuidado. Es de cuidado para ellos. Por eso me inclinaría por... Y Alfio en la banca. Sí. No sé qué se decía. Yo no creo que arranque Pita ese partido. Yo creo que tiene que jugar uno de los que está jugando a la altura. Entonces Arce, que está ahí en su casa. Pita lo tengo más para acá contra Venezuela. Sí. En todo caso. Con Ángel. Bueno. Contra Venezuela con 2 puntas. Ya nos adelantamos. Con Venezuela con 2 puntas. ¿Qué? Sí. Con Venezuela con 2 puntas. Sí, no, a Venezuela hay que tratar de pisarle la cabeza si se puede. ¿Y tendrá la oportunidad? Yo creo que este Tony primer Sanabria equipo, acá. yo creo que este primer equipo no hay mucha discusión. O vos tenés a diferencia. Yo hasta tengo mi línea de 3 y todo acá. No, y vamos a entrar a la línea de 3. Vos en la línea de 4 está. Sí, está bien. Yo coincido con eso. Creo que coincidimos todos. Cuando ¿verdad? en línea. No, yo juego con Arzamendia. Y juego acá con Sandes fresco. ¿Por qué lo querés a Sandes aquí, no a Arzamendia, sabiendo que somos locales y que Arzamendia tiene más salida que marca? Y Sandes tiene más marca que Arzamendia. Porque le cuesta jugar más acá con nuestra gente. A Arzamendia le cuesta jugar acá. Ahí está un buen detalle. Y sí. Pero yo no juego con Arzamendia allá. No sé qué tal es la pegada de Sandes, ¿verdad? Pero una pegada de Arzamendia a la altura puede hacer también jugando con 2 ahí. Claro. ¿Y si juegan los dos? Como si juegan los dos. Doble lateral. Entonces tiene Arzamendia por delante de Sandes. Exactamente, como un volante por izquierda. No es mala idea eso. Yo creo que no vamos a poder jugar los 2 partidos con el mismo equipo. No, definitivamente yo creo que no. Entonces, yo por ejemplo a Bobadilla, por eso le pregunté quién está en Capilla. Yo a Bobadilla, por ejemplo, lo reservo para Venezuela. Y lo meto a Galarza en el medio. ¿Por qué lo meterían a Galarza por Bobadilla? Porque tiene buena técnica de visión y creo que le puede dar un poquito una pausa al medio campo de... Sí, porque es más técnico, Galarza es más técnico, tiene más... Sí. Le va a permitir tener un poquito de tendencia porque vamos a necesitar descansar en algún momento. Entonces Galarza por izquierda y Villasanti por derecha. Sí, así mismo. Y Cuba obviamente detrás. Sí, no, ya sé Cuba. Cuba, el trabajo siempre bien táctico. Yo pensé que estábamos todos, es muy atendible de tu idea. Y me falta llenar por derecha ahora, porque yo, por ejemplo, lo colocaría a Almirón detrás de Arce. Detrás de Arce. Y lo tengo acá en Ciso y a Sosa para jugar contra Venezuela. Yo no creo que a Enciso lo saque del equipo. Entonces va a costar llenar ese medio. Lo va a hacer volantear de vuelta. Y hacerlo volantear en Quito, me parece que sería de gastarlo mucho. Y pedirlo lo que pasa mucho acá. Es que son 2 rivales directos. Son 2 rivales directos y yo no sé si estamos en condiciones de guardar a alguien para el segundo partido. Sí, son 2 rivales directos, pero entre los 2 el más directo, nosotros tenemos que ganar acá. Acá es innegociable. Yo creo que tenemos para ganar. O sea, tenemos para refrescar. Tenés 5 cambios. En todo caso, le das allá 60 minutos a alguno y da descanso ya 60 minutos y entran otros. Y lo tenés relativamente con 60 minutos encima de alguno. Yo creo que es la gran estrategia, para mí, preparando los 2 partidos, es
priorizar jugadores con mucha capacidad de recuperación en la altura, cuidar el cero. Y que nosotros vengamos con un punto, como hicimos en Montevideo, y sumar de a 3 acá. Pero también coincido con el tema de que evidentemente nosotros no podemos regalar ninguno de los dos, porque no estamos en condiciones, tenemos que sumar la mayor cantidad, y la mayor cantidad de jugadores que consideramos titulares tienen que estar los dos partidos. ¿Qué significa regalar? ¿Cómo tenemos que entender eso de regalar? No entiendo yo. Y que tenemos, vos no podés decir, ¿sabes qué? En la altura no le voy a desgastar a Enciso. Sí. O no lo voy a desgastar al Mirón. Para cuidarlo, para tenerlo acá, para tenerlo entero acá. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tiene que estar en los dos partidos lo que precisa de acuerdo al interés de la selección. No importa que juegue los dos partidos, a eso voy. ¿Vos crees que podemos jugar los dos partidos con los que juega ahora? Claro. Bueno, no, yo no. Está bien. No, yo sí creo que se puede dosificar. Yo sí creo que se puede dosificar. Claro, porque acá... Ves más o menos, perdón, Benicio, ves más o menos, de acuerdo a lo que vos vas a plantear, qué jugadores son los que más desgaste pueden llegar a tener. Uno dice Villasanti, Bobadilla, Cuba es un tractor 4x4, así que yo de Cuba me Enciso, Almirón. Entonces le das una cantidad, tenés una planificación de una cantidad de minutos. Porque, ¿sabes qué? Sobre el punto nomás, si nosotros estamos partiendo del análisis de la premisa de que tenemos que rotar necesariamente por la altura del Quito, ¿por qué, por ejemplo, no contemplamos ¿por qué no decimos nada referente a un jugador específico? Cuba. ¿Por qué a Cuba lo contemplamos? En los dos partidos, tanto en Quito como acá. Por su característica de jugador. Sí, y está bien, pero va a jugar los dos partidos. Sí. Y bueno, ya sé. Pero su recorrido no es como el de nuestro extremo, por ejemplo. No, es, por ejemplo, como el de Bobadilla, que sale a romper, sale a cortar. Y acordate lo que nos pasó en la eliminatoria anterior. Nos quedamos sin combustible en los 10 últimos minutos del partido y ahí no ganó Ecuador. Sí. Pero acá es lo fundamental, acá en este partido, es la segunda pelota, tanto en ataque como en defensa. Yo no recuperar la segunda para pelota. nada esa línea de 5 que dijiste. Por eso estoy diciendo. Nada descarto. Porque acorta el recorrido. Acorta el recorrido. Vamos a entrar ahora en la línea de 5, en esa línea de 3. Pero digo nomás, el hecho de la segunda pelota, no solamente en defensa, sino en ataque también. Claro, sí. La segunda pelota. Una cuestión tampoco de colocar 10 de atrás y soltarlo a Arce, porque ya nos pasó así el partido anterior. Sí. Lo hicimos jugar a Totín, que justamente estaba jugando en Quito, no tomó una sola pelota. Sí. Porque él estaba solo adelante, el resto se tiraba para atrás, y al final Amarilla, el que corría, pero ¿qué te puede hacer el llanero solitario? No. Hay que acompañar ese movimiento, güey. Acá, bueno, pero por ejemplo, ese tipo de comparación que estás haciendo, Tano, ya no tiene validez ahora. ¿Por qué? Porque cambiamos sustancialmente en nuestro orden táctico en la cancha, en la distribución de los hombres, y pasamos a ser un equipo corto. Ahora hay solidaridad, estamos a 1 metro, a medio metro, a 2 metros uno del otro. Hay un concepto diferente de la solidaridad en la cancha. Sí. Ahora tocamos, rotamos, circulamos, triangulamos la pelota. Nos dimos el lujo de hacerle que el público gritara olé ante Brasil. Eso jamás existió. Si antes 10 segundos no teníamos la pelota. Correcto. Ahora es diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que también ese aspecto va a jugar un papel preponderante en la altura de Quito. No, vamos a desgastar, gratuitamente por un lado, sin sentido. Y por otro lado, no vamos a tener a nuestro referente ofensivo solo en una isla, como aconteció en épocas anteriores. Vamos a ver, yo repito, vamos a dar nuestro punto de vista y cada uno su equipo y su idea, ¿verdad? Analizando tácticamente y por características de jugadores. Pero yo me quiero acercar más a lo que el pensamiento de nuestro entrenador, pues, a su conocimiento, a su experiencia, ¿verdad? Sin dar nuestra opinión de cómo nos gustaría o cómo veríamos. A mí esa línea de 5 me parece una buenísima idea. No está mal. Vamos a escuchar a Robert y ya venimos para analizar línea de 5. A ver.
Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado. Por eso Tallí te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a www.tallí.com.py. 13,6. ¿Tenés ya tu línea de 3, dijiste? Sí. Tengo. A ver, vamos a empezar. ¿Para Quito? Claro. Gatito, Balbuena, Gómez, Alderete. Juego con Cáceres y Sandes. Juego con Cubas y Villasanti. Almirón, Enciso y Alex Arce. ¿Qué piensan? Yo tengo a Gatito, Balbuena, Gustavo y Alderete. Lo tengo a Velázquez por derecha, Sandes por izquierda, Cuba. Yo lo pongo a Bobadilla, Matías Rojas, Enciso y Alex. Matías Rojas Matías Rojas no está en el equipo. Villasanti. Matías Villasanti. Matías Villasanti, sí. Matías Villasanti. ¿Puedes repetir por inicio, por favor? Sí. Gatito, Balbuena, Gustavo, Alderete. En vez de Juan Cáceres le pongo yo a Velázquez y a Sandes por izquierda. Villasanti, Cuba, ¿cómo es? Bobadilla. Enciso, detrás de Alex. Enciso detrás de Alex. Fuera Almirón, fuera... No, Almirón fuera. Le sacaba a Almirón fuera. Sí. Fuera Ramón también. Pero Ramón, de hecho, no estaba en el equipo. No. A ver. Yo en esa línea de 5 lo coloco a Arzamendia.
y Cáceres, ¿verdad? Después, 3 volantes. Cuba, Villasanti, Galarza, Almirón y Arce. En sí solo reservas, vos le quieres reservar en sí. Sí, sí, sí. Y está bien. No está mal. Y Yo me aferro mal al equipo de Jotita. Pero yo juego con Velázquez también. No juego con Cáceres allá. No sé por qué. ¿Velázquez es carrilero? Sí. me da juego aéreo. Me quedo con él. No. ¿Más juego aéreo, crees? ¿Eh? Más juego aéreo. Y va un momento. Más que Alderete, Balbuena y Gómez. Y sumarlo a Sandes también. Y yo pienso. Sumarlo a Arce también. Y yo pienso en una pelota parada, Jotita. Vamos a tener. Pero y tenés ahí de poca sobra chance para. Hay que tener cuidado con los extremos, los velocistas que tiene Ecuador por los extremos. Por eso, Entonces, en velocidad. Si tiene mucha gente veloz, analizo Cáceres, ¿verdad? Porque ese detalle utilizó Gustavo Alfaro para con Brasil acá. Para con Brasil acá. No, ya estamos hablando de un paso más, un poco más veloz, es lo que mencionó Alfaro. Ahí le sacó ventaja Cáceres a Velázquez. Suele jugar con Gonzalo Plata, es uno de sus extremos. Yo no sé cómo, si es que está convocado, si va a estar convocado o no. bueno, pero tampoco es Vinicius, ¿no? No, lógicamente. No, por la altura, Benicio. Es la altura. Es la altura, Benicio. Ese no es el tema. No, pero yo no saco de la que. Preciado su lateral, Plata su extremo por izquierda. Caicedo su volante. Caicedo. No, una buena selección. No, Hay esa que es buena, tener- es buena. Nadie discute eso. Y más en la altura. Hay que Ener, su tenerlo punta. cuidadoso. Con Argentina, como perdió 1-0 en el último minuto. Sí. Claro. En Buenos Aires. En Buenos Aires. No, Entonces, con Brasil perdió ahora hace poquito 1-0 también en Brasil. bueno. Perdón, Y le Benicio. peloteó todo el segundo tiempo. Vos en tu equipo no lo ponés Enciso. No. Vos tampoco, Tano. No, ¿Vos, Juan sí, Eduardo? él No, puso- yo le pongo detrás de Alejarse. Ah, detrás de Ale Arce. Vos le ponés Almirón detrás de, ¿verdad? Sí, yo le Almirón. pongo ¿Y vos, Juan Eduardo? A los dos. A Enciso y Almirón en tu equipo. Y no le pone a Villasanti. Sí, lo pongo a Villasanti. ¿Y quiénes son tus volantes internos, digamos? Villasanti y Cuba. Villasanti. Ah, Bobadilla que no pone. Sí, lo reserva para Asunción. Tipo Tano. Vos también le reservás a Bobadilla, Sí, sí. ¿verdad? No, estaba pensando nomás. Y reservarlo a Enciso y a Sosa y poner los últimos 25 o 30 minutos en un momento dado. Y sobre eso. Acá, para el primer partido, en la altura, digo yo. Claro. No, yo le hago jugar 60 minutos a Enciso, 60 minutos al Almirón. Después ya voy dependiendo del trámite del partido, lo saco a Almirón, lo pongo a Galarza, lo saco a Villasanti y lo hago jugar 30 minutos a Damiano, lo hago jugar a otro volante. Refresco arriba con Alfio por Arce. Le voy dando un poco de oxígeno a los jugadores que yo sé que lo voy a necesitar nuevamente acá. Vos que estás en el día a día con la selección, ¿cuál es tu idea? Vamos a escuchar un poco tu equipo, Gustavo. Para mí, va a jugar con línea de 4 otra vez. No, espera. Está bien. Vos querés ir a la línea de 4. Vos ya tenés esa información para jugar con línea de 4. Línea de 4. No vas a entrar en el bloque de la posibilidad de una línea de 3 o Sí, línea de 5. podemos entrar, pero. ¿Vos querés línea de 4? Línea de 4. A ver. Los volantes, Cubas. Atrás no hay duda. Por eso van a Sí, empezar con los volantes. o sea, es Velázquez como lateral derecho y Sandes por izquierda. Perfecto. Cubas, Bobadilla ¿Y el tercero? y Villasanti. Villasanti. Pero ahí quiero, porque es cierto lo que mencionan. No se olviden de Matías Galarza. Sigue mucho el fútbol argentino y está pasando un buen momento, como el tercer volante. Y no, y ahí entra la característica del volante, porque es técnicamente una persona que te puede dar un poco de oxígeno con descanso en la pelota, que es lo que puntualizaba Tano hace rato. Por eso también hay que tener en cuenta que esto trabaja en el cuerpo técnico, la capacidad de oxigenación que tienen los jugadores para el tema de la altura. Trabajan también en ese sentido. Y Almirón es un fijo, Enciso otro fijo y Alex Arce va arriba. Enciso con Arce. Sí, prácticamente, porque son los tres. Es Cubas, Bobadilla, Villasanti. Almirón, Enciso y Arce.
Ah, bien. Y en línea 3 casi no hay misterio de los tres centrales porque estamos hablando, no fue capitán Gómez, su capitán es Balbuena. No. Él quería jugar con línea 3 en algún partido y se fijó en eso porque tiene los dos capitanes que están disputando la posición. Es capitanes. Y. Es capitanes. Sí, pero. No, Velázquez también. Es capitán. No, pero yo te digo en el sentido ya en la albirroja ya. A nivel jerárquico estamos hablando. No, a nivel jerárquico para mí son, lo digo ahora, Gómez, para mí tendría que ser el segundo Junior Alonso y el tercero Balbuena, pero ahora fue Gómez, Balbuena y Junior. Para mí Junior es un histórico de la selección. Y agréguele a Diego Gómez. No, sí, pero no está todavía en el rango de histórico de Dieguito Gómez. Le puede dar brazalete, pero evidentemente no creo que le dé el entrenador ahora a Diego Gómez en esta absoluta. Hay gente que tiene mayor espalda y trayectoria en este momento en la selección, pero mucho más que Dieguito Gómez, que va a llegar a ser, y de hecho ya es un jugador más importante, le tengo un gran cariño, pero hoy no lo veo a Dieguito Gómez por encima de Gómez, de Balbuena y de Junior Alonso como histórico en la selección, incluido Gatito Fernández. Aquí me pasó Michel, el último equipo de Ecuador que le ganó a Perú. Línea 3 en el fondo. Sí, Ecuador. Galíndez, ¿verdad? El arquero, Torres, Pacho e Hincapié, que es el más alto de la defensa, que es el stopper por izquierda. Preciado, le dije, que es por derecha. Estupiñán jugó, no Gonzalo Plata. Después Franco y Caicedo en el medio. Mercado, Páez, el jovencito. Y Ener Valencia es la referencia en ataque, en el conjunto ecuatoriano. Le ganó 1-0 a Perú. El gol en el segundo tiempo. Bueno, pausa y venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. 13:17. Bueno, está lindo debatir ahora sobre la selección, analizar aquí con la mesa de Deporte Total, no sé, con tanta tranquilidad, sin rasgarnos la vestidura. ¿Modo selección? Sí, pero sí, pero antes teníamos modo selección y era preocupación y desesperación. Estábamos en terapia intensiva. Sí, yo creo que estamos ahora saliendo de esa terapia, pasando a intermedia. No estamos todavía del todo fuera. No, pues ya salimos a intermedia. No, yo no estoy en intermedia. Terapia intermedia no estoy. Y no me hable de eso, Gustadito, porque me va a desconcentrar. Estoy. Terapia intermedia y terapia. Pero buscando así un No, yo entiendo. Yo creo que estamos internados.
en sala normal. No estamos en terapia. Numéricamente a veces uno... No, pero hoy estamos... Yo creo que por el rival al que le ganamos el último partido, yo creo que estamos en sala normal. Sí, muy bien, Jotita, muy bien. Por el rival que le ganamos. Muy bien, muy bien. Y al rival que empatamos, ¿y dónde? Estamos... A la gran 7, ¿dónde se lo soñamos, vio? Vaya, vean de cara ahí. Pero y justo ahora él aprobó lo que yo dije, no, es que yo a él, y por eso me puso feliz. No me puedo poner feliz. Está bien, sí, digo Gotita. Ayer te piropeé por tu saco que te regaló tu hija, que te eligió tu hija, perdón. Y no dijiste nada. No, pero está bien. Ayer estaba Gotita, no estaba Gotita. Entonces... Déjale, está golpeado por el jardinero que me tiene que arreglar el techo. No se recuperó todavía. Dios santo. Qué bárbaro. El jardinero, no, la piscina. Créanlo, entonces, ¿verdad? La sensación, tiene su mansión donde tiene una hermosa casa, muy hermosa casa tiene, con un patio estupendo. Sí. Que no sé si ahora ahí parece que suizo, entonces contrata un canchero. Pero vos conocés la casa, no sé así papelón si nos fuimos a hacer una picada ahí cuando nos visitó Carlos y Fran de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Y como siempre llegó con la mano vacía. Llegó tipo mano arriba. Y te está echando en cara, será. Está echando. Es que vos te regalás, Benicio, es increíble con la experiencia que tenés. No, te regalás. Yo ya pillé su estrategia. ¿Cuál es? Porque esa vez que vino Carlito y Fran, le íbamos a hacer un asado. Íbamos es en plural. Tal cosa no ocurrió. Llegó Carlito. La invitación para Carlito era a las 8 de la noche. Y hubo una persona que, como siempre, llegó tarde. Pero él no llega tarde por irresponsable, él llega tarde adrede. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se compran todas las cosas. Ya está todo, ya estaba la parrilla, ya estaba la bebida. No, ya se estaba picando inclusive. Claro, ya está. Entonces él llega con las manos vacías como que ya está todo. Ya no hace falta más nada. Entonces esa es su estrategia. Ya y lógica pura es. La próxima te ha invitado a un asado a las 3 de la tarde. Lógica pura es, Jotita. Bueno, Gustavito, estamos con buena onda gracias a la selección y estamos tocando temas muy importantes. Logística del albirrojo. A ver. Ya a partir del día sábado, la primera avanzada... la intención es que ya, todos los jugadores van a ir ya directamente a Quito. Iniciar las actividades el día domingo. Ya algunos que van a ir llegando, los que vayan jugando, ese día sábado ya podrían estar en Quito para ese domingo y iniciar los trabajos ya inicial, valga la redundancia, inicialmente. El lunes, gran parte, y para el martes completar todo lo que es el plantel albirrojo. El martes se debería de completar todas las actividades. Uno dice miércoles todavía va a haber miércoles va a definir el equipo, porque martes va a completar, algunos jugadores van a hacer trabajo todavía de recuperación, pero miércoles por lo menos unos 25 30 minutos de trabajo, ensayo táctico para el jueves encarar lo que va a ser ese encuentro. Eso que mencionaste no es un detalle menor para armar el equipo. Si vos le llevas con cierto tiempo a tus jugadores para que se vayan aclimatando, entre comillas, el golpe del balón, para recibir, para rematar, para pegar, para defender. Y si vos tenés jugadores que te llegan el martes a última hora, ese jugador que vos tenías inicialmente en la cabeza, a lo mejor no va a poder contar. Entonces por eso es esperar que todos estén sanos y esperar cómo se juntan ahí también para armar el equipo. Claro, eso es categórico, no es solamente, nosotros por acá hacemos el análisis de nuestro equipo. Y claro, nosotros podemos tener una idea acá, ¿verdad? Pero al final el jugador que nosotros queremos llega el miércoles de madrugada y ¿qué va a hacer? ¿Qué tiempo vos le das a él para que con su físico se adapte? Claro, ¿verdad? No. Salvo que haya tenido mucha experiencia anterior, ¿verdad? En la conclusión, en la teoría, los nombres que dimos, ¿verdad? Y aparte, de hecho, que nuestro equipo no es equipo de él. Eso por un lado. Por el otro lado, cambia totalmente la realidad, porque en el escenario, en el terreno de los hechos, es totalmente diferente. Por muchas razones y por muchos detalles que se van a ir dando. El momento en que llega, el día en que llega, cómo su organismo se adapta a la altura. Por eso el fisiólogo es fundamental en este tipo de trabajo y lo que caracteriza. Porque también hay que ver la reacción que tiene el jugador en la oxigenación que va a tener. Sabemos que no es la paz, de que se puede aguantar un poco más, pero siempre hay un grado de desgaste un poco superior a lo que habitualmente suelen realizar. Pero así como están las cosas, ese sería el plan de trabajo, las actividades que va a realizar. Ya Paraguay, con pocas veces se da esta situación, de ir rápidamente, no ingresar al centro de alto rendimiento
Escribano, Oscar Harrison, y ya iniciar ese proceso fuera del país. Creo que las últimas ediciones de Paraguay se fueron un día antes para el partido, llegando prácticamente en horas de la noche. Pasa y que es gastante. Hay jugadores que bajan, por ejemplo, qué sé yo, Coronel. Bueno, los gatitos de acá al lado nada más, ¿verdad? Pero después tenés otros jugadores que te vienen de afuera, Almirón, Enciso, Tony, que te vienen de Europa a bajarte acá en Asunción, de acá subir hasta Ecuador, Quito, después de Quito bajar otra vez, ya es mucho. Ya es mucho. No, fue una idea, pero sensacional. Sensacional. Y aparte de otra cosa, también aéreamente somos un país mediterráneo, no geográficamente, sino aéreamente también. No es lo mismo la frecuencia de los vuelos en Quito, Ecuador, que en Asunción. En Asunción tenés 2 vuelos a la mañana, 2 vuelos a la tarde o a la noche. Y para de contar, allá es permanente la actividad. Que eso es un detalle no menor. O sea, tenés avión en cualquier horario, cualquier momento del día. Por eso creo que se utiliza el sistema por el amplio conocimiento también que tiene Gustavo Alfaro con lo que va a ser el rival, en este caso Ecuador. Totalmente. ¿Y dónde se va a mover Paraguay ya? En la cancha. Viste. Costita 2. Se está viendo el Atahualpa. Se puede mover en el hotel también, no necesariamente en la El Atahualpa. Se pasó. El Atahualpa. Dice, no se dan cuenta que la atmósfera es diferente. Sí. Cuando se habla de la selección, la atmósfera es diferente. No, ¿Qué tiene tu taza? No, eso a Benicio. Eso a Benicio, no. Vos sabés bien mi situación, Venetano, así que no trato de sacar fuerza. Porque estamos No, hablando está de bien que le coloque un payasito de vez en cuando en la taza. Eso es importante. Es importante. Buena onda. Está bien. Bueno, algo contagia lo de Gotita. Él puede Gotita. Ya trae. ¿Qué tiene que ver el...? Qué bárbaro. Si hubiera mujer iba a ser terrible, vos. Ay, juez. Yo va a tener. Si era mujer y estaba bien el celo, ¿verdad? Pero entre hombres es muy feo. Yo creo que vos sabés que le envidia a Gotita. Su cabellera. Sí. Exactamente. Tiene lo que a mí me falta todo. Bueno, ¿algo más, Gustavo? Nada más esperar entonces en estos próximos días si sale el convocado, porque ya estoy hablando prácticamente de uno, no quiero hablar en plural, sería entre el viernes y el sábado para partir en la primera avanzada que va a tener la selección paraguaya. Bueno, hay mucha gente de fútbol que nos está escuchando y me pone muy contento. No digo que me emociona, pero me pone tan feliz porque hay gente de fútbol. Y acá hay un entrenador que me pide que repitan su equipo. Depende. El profe ya se olvidó, el profe de su equipo. No, yo ¿Qué, Gustavito? ¿Cómo haces eso? ¿Qué te pasa? Ya tiene Alzheimer también ahora. Pero 11 jugadores nomás, porque hace rato le puso a uno, después le sacó otra vez, pero después le volvió a colocar. No, le puso a un desconvocado. Sí. No, se equivocó nomás. Le puso a uno que no estaba como íbamos a perder por protesta y vamos a perder. Eso pasa, le pasa a cualquiera. ¿Tu equipo, Benicio, rápidamente? Sí, de 3 o de 4. No, 11. Ahí ya no te respondo. Ahí ya no te respondo. Ahí ya no te respondo. ¿Pero por qué? No te respondo. Te tomaron de punto. Sí. Qué bárbaro. Toma lo que no tengo. ¿Sí o no? Te tomaron de punto. No, dale, que gente de fútbol quiere escuchar. ¿En serio te estoy diciendo? No. Te cuento, gente de fútbol. Falta de respeto. Falta de respeto. Bueno, futsal, entonces dale. No. Dale, sí, Benicio. Y ya dije, Junior en el arco, línea de 3 es Valbuena, Gustavo y Alderete. Sí. Velázquez por derecha y Sande. Sí. Matías, voy a decir Villasanti ahora, no voy a decir más Roca. Matías, Cuba y Bobadilla. Enciso y Alex. Dale, Arce. ¿El tuyo, Tano? Junior Fernández, ¿verdad? No, dale, dale. No, vamos, estamos contra el reloj, por favor. Dale, Tano, tu equipo. Bueno, los 3 centrales que todos tenemos, mismo arquero. Cáceres por derecha, Arzamena por izquierda. Después 3 volantes, Villasanti, Cuba y Galarza. Almirón y Alex. Sí. ¿El tuyo, Jotita? Mismo arquero, misma línea de 3, Cáceres con Sandes de carrilero, juego con Villasanti, Cubas, Almirón, Enciso y Arce. Gustavito, vos línea de 4. Línea de 4, rompo el molde. Porque No, rompe también. Exactamente, la línea de 4 con Sandes, el arquero siempre. Y a la derecha Velázquez. Velázquez y sí. Sandes, los 3 volantes. Del medio. Cubas, Bobadilla, Villasanti, sí. Enciso, Almirón y Alex Arce. Me queda esa pequeña duda, si es Villasanti o Galarza.
como segundo interno. Yo juego con ese equipo y lo pongo con el equipo de Jotita y todos tenemos el mismo equipo. Yo lo pongo de Galarza en vez de Villasanti. Yo tengo esa pequeña duda. Yo lo pongo a Galarza y juego con el equipo que dijo Jotita. Lo pongo a Galarza. Ahí. Estamos hablando de línea de 3. Vos sos el que hablas de línea de 4. Con línea de 4. Con línea de 4. Bueno. ¿Quién es el técnico que te pidió? Para saber nomás. ¿Te quieres que te diga? Sí, no, claro. Nelson Zelaya. Nelson. Porque él después nos va a discutir, seguramente va a venir a compartir con nosotros. Lo vamos a esperar. ¿Lo entendés? Con los brazos abiertos. Entonces, él es el que me planteó el tema de la segunda pelota en ataque y defensa. Para la altura, me dijo, que va a ser muy importante. Entonces ahí nomás yo me acomodo un poco a esa línea de 5. O línea de 3, ¿verdad? ¿Le habrá gustado mi equipo entonces? Y yo por eso, sí, le habrá gustado. Yo me acomodé a tu equipo con la diferencia que le pongo a Galarza. Yo arranco con Galarza. Y después ya puede ser o Enciso o Almirón detrás de Arce, como dijo el Tano. Vos le pusiste a Almirón, Tano, ¿verdad? Sí. Y vos a Enciso, a Enciso, ¿verdad? No, es que Almirón le tiene una fe tremenda. Es más, Almirón no está jugando en este mismo momento en Newcastle. Y Alfaro se recordarán que ese partido dijo yo. Sí. Aquí en la selección lo que haga en la selección es lo que a él le... Y habló su entrenador y habló muy bien de él. De Almirón, sin embargo, no lo pone. Pero estaba en la banca. Sí, pero no entra. Tiene pocos minutos. Ni ganando, ni perdiendo, ni empatando. Bueno, 13:30, vamos a la pausa. Gracias, Gustavito, excelente. Una cosa que no habría que... Digo, los muchachos son jodidos. En la cola viene el veneno. Sí. Esa rosita, florcita amarilla que tenés en tu remera. Ya estamos adecuando el verano, otro... No, es la primavera, la estación. Y Cote, que es del Olimpia, el que me preguntó. Pausa y venimos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Akipago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. 13:33. Un saludo al ingeniero al amigo Harold Con. Él ya no está. Al retirarse Figueredo, él se retiró, pero
generalmente suele dar unas recomendaciones, dice, pero a veces suele dar unas recomendaciones, pero no de cerca, dice, ¿verdad? Y nos ratifica el presidente si quién lo que discute cuando yo te digo que es el Horacio Galeano, el encargado. Y dice que es tu vecino, Benicio. Sí, mi vecino, claro, vive en el mismo barrio. Es colega, periodista. Que tuviste un gran gesto con él también. ¿En serio te estoy hablando? Bueno, sí, pero eso no se cuenta. Habló muy bien de vos, ponderó por el gesto de la urbanización. Sí, señor. Se acordó muy bien de vos. Te lo digo en serio esto, ¿eh? Gracias. Bueno. No, ¿por qué vos te reíste ahí? Pendejo, ¿qué te pasa? No cree más lo que le decís, parece. Pero no bien puedo estar contando. Profe, pero no dijo que sos muy trabajador, dijo nomás que se acordó bien de vos. No pasó con nadie. Tampoco... No, él tuvo un inconveniente con Cenavita y fui a hablar. Sí, tuviste un gran gesto. Está ahí nomás. No hay que tráfico de influencia también, ¿no? No. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique Jotita, profe Benicio Tano? ¿De qué nos olvidamos, pendejo, hoy? ¿Hay Copa Paraguay hoy? Hay Copa Paraguay. ¿Juega Luqueño hoy? Juega Luqueño. Tenemos las placas. Vamos a ir compartiendo los partidos. Más adelante vamos a ir. Bueno, vamos 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Por si suena mi audio. 3 meses. 3 meses y se larga el Maldini, el Sergio Ramos de la defensa de Cerro Porteño, según Manolo Jiménez. Por fin hizo algo útil este presidente de Cerro Porteño, rajarle a los dos vende humo. Yo esperaba que él renuncie también, pero me ha sido mucho pedir ya. Jotita, ¿qué hay de cierto de lo que se dijo en el programa del profe el domingo, que el Tigre Ramírez Ñandeco va a ser presidente de Cerro Porteño? Obvio tener información de eso. No. Audio. Ahora, pendejo, la grabación que mandé en nombre de Jotita. Vos sabéis, nada, pendejo. Por favor. No sé. No entendía, gacho. Tampoco. ¿Otro audio? Buenas tardes, señores de la mesa. Yo no sé si ustedes escucharon que los programas deportivos en la Argentina están diciendo que el presidente de la Conmebol hace alarde de su olimpismo. Eso es falta de ética y moral. ¿Cómo un presidente de la Conmebol va a tener una camisa, va a salir en los eventos con una remera del Olimpia? También están diciendo que le va a favorecer a River Plate para que salga campeón y así Olimpia pueda pagar sus deudas de $40 millones que le es el premio. ¿Ustedes qué dicen? Los argentinos dicen, pero ustedes no creo que digan. Pero entonces nosotros, el público, por lo menos vamos a decir que es una vergüenza y una falta de ética y moral sobre un presidente. Para mí ¿Qué con tanta ligereza se juzga a la gente? Claro que las circunstancias están dadas, y porque lo dicen los argentinos es palabra santa. ¿Qué van a decir los argentinos? ¿Qué es palabra santa? No, yo le quiero decir nomás al oyente que Julio Grondona, cuando era presidente de la AFA, su hijo gerenciaba Arsenal de Sarandí. Sí. Y Arsenal de Sarandí fue campeón de la Copa Sudamericana con Grondona como presidente de la Conmebol. De la AFA, perdón. Pero con esta particularidad... Nunca le escuché a los argentinos decir, mirá vos, Grondona, ¿cómo Grondona va? Nunca lo escuché. No, y por eso, pero con la particularidad, para la gente que no sepa, Arsenal de Sarandí no existe en el contexto del fútbol argentino. Tampoco escuché a un periodista importante de Argentina diciendo eso que dijo el oyente. No, pero sea importante o no sea importante, es una estupidez. O sea, todo en base a conjetura. Entonces nos tira a nosotros el bleque, ¿entendés? Y segundo, si un periodista dijo... Lo que nos está diciendo, ustedes se callan. No, pero yo estupideces no voy a analizar. No. Aparte dice, Olimpia le va a salvar a Olimpia 40 millones. ¿De dónde saca? Si periodistas, entre comillas, dijeron eso, no están mal informados. Porque no son 40 millones de premio. El señor Real no iba... Además, acá hay una cuestión. No es. La familia Domínguez, o Domínguez Dil, o Wilson Smith,
son socios vitalicios históricamente del Olimpia. Fue vicepresidente del Olimpia. Nunca ningún Domínguez de la familia de Osvaldo Domínguez ha negado su olimpismo. Nunca. Hasta los sobrinos que corren rally, campeón del mundo, que hay que felicitarlo, tiene el logo del Club Olimpia en su kepi, en su remera. ¿Quién le recibió al campeón del mundo, Dieguito Domínguez Bejarano? A ver, espera, pero eso no tiene... Le felicitó el tío. No tiene que ver eso, porque eso del rally no tiene nada que ver. Acá lo que ellos están reclamando es que Alejandro Domínguez, en su rol de presidente de la Conmebol, va a hacer algo para que River salga campeón, para que vaya a Olimpia al Mundial de Clubes. Eso fue una tontería. Como si para que los brasileños que te gastan 140 millones de dólares por año en salario, contratación y demás, se van a sentar y van a decir, mira vos, dale que lo ayude, me parece una buena idea. Por favor, y aplauden todo. Sí, o que diga, qué estupidez. Claro, como si fuera que toman helado por la frente. Claro, eso por un lado. Por el otro lado, la sangre no... en todo caso, la sangre no es de agua. Sí, pues no se va a meter. Pero está bien, pero pero el hecho de negar que sea ¿cómo no negar si todo por Olimpia? Un ratito, Chiqui Tapia, hincha de Boca. El Chiqui Tapia, hincha de Boca, es presidente de la AFA, y Boca ni siquiera fue a la Copa Libertadores este año. Sí. Y quedó fuera de la Sudamericana. Bueno, o sea, es una estupidez. Sí. Y dicho sea de paso, ayer también uno de nuestros oyentes y televidentes de lujo, Nene Domínguez, ¿verdad? Reinaldo Domínguez estaba comentando referente a este tema de cuestión dirigencial, ¿verdad? Que le envío un cordial saludo. Bueno, tengo que ir a la pausa y diga así nomás. Si era por eso, Ameliano le eliminó a Olimpia en la Copa Sudamericana. Vamos a la pausa. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque, la mejor carne, los mejores combos, pan casero, Bardolino hamburguesas artesanales, seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Muy bien, un saludo grande a todas las emisoras que están dentro de la poderosa media cadena de comunicación, que estamos en vivo, en directo, y toman la señal nuestra de Deporte Total. Un saludo grande a la gente de Radio Metro, a la gente de Radio Santa Elena de Encarnación, un cariño grande también para ellos. Mariscal Estigarribia en el Chaco paraguayo, un saludo para todos ellos que están haciendo un poco de reporte de sintonía. A ver un poco, ¿probaste tuyo para Jotita? ¿O vos no haces eso, el Carrulín y compañía? Oye, no, todavía no tuve tiempo. ¿Y vos? Después de acá seguro. ¿Y vos, Tano? Carrulín ya tomé yo. No, el yo para la comida. No. ¿Vos no crees en eso? No. ¿Y vos, Benicio? Tampoco. O mejor que no. ¿Y mejor? Profe, ¿vos no crees en eso? No quiero creer. La gente linda, noble y trabajadora. Sos un vende humo, Qué representante, Eso es un clásico, una tradición del interior. De pura cepa. Pero le quito la máscara. Es muy fuerte lo de vende humo. ¿Te sacaste la máscara, Benicio? Sí, probablemente. En esa faceta, sí. ¿Y vos, Pues pendejo? yo no creo. Vos sos de tierra adentro, puro. Sí. No, pero ya admito que no creo tampoco en eso. Recién estaba jaleando. Recién estaba haciendo de jalero. No, pues yo no vendo humo como... ¿Cómo quién?
¿A qué? Como el profe. Sos un campesino bifiso. El profe cree en sus yuyos. La vez pasada discutió a un médico con sus yuyos. ¿Le discutiste a un médico, Benicio? Trae ¿Qué le voy a discutir? su juguito. No, él tiene su receta. La pasada quiso combatir el humo con la miel. ¿Viste? Ahí está. ¿Verdad? Ah, Y entonces cada uno tiene su receta, Vamos, ¿verdad? oyente. Su estilo. su manual bajo el brazo. Me permite, le quiero enviar un gran abrazo a don Silverio Colmán. Estaba escuchando en el programa en Pirayú, ahí en su paraíso. Pero igual vamos a comer. Igual, vamos a comer. Bate con los señores, Mael Aporte, Luis Enrique, que hoy gana informante, pues, digo, asegura la Julio César Cáceres ya es técnico de la selección de Cerro, de Rejena. Tú sabes, ya, amigo, tú sabes, ya. Asumimos, porque realmente teníamos la información. informada. Asumimos, teníamos los dos. Y parecía que estaba más cerca lo de Cáceres. Para todo, porque no te vamos a decir con quién hablamos, ¿verdad? Pero al final lo adelantó también Ernesto acá, Bueno, seguimos. Detalles, dijimos. Audio. ¿Qué tal, pendejo? Bala, aporte. Tano, Jotita, ídolos. Profe querido, ayer abrí mi ropero y no encontré más mi saco después te he visto puesto en el programa de la noche. Envíame por la tintorería bien limpito, porfa. Enrique Luis, no le da caso a la gente, será. Alejandro Domínguez está haciendo un excelente trabajo. Demasiado más son playando los cerritas, será. Saludos. Hasta luego. ¿Qué tal, señores? Dos cositas. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando ingresa Churín, ¿qué le grita al profesor? ¿Le dice cambio, profe? ¿O ya le grita falta, profe? Pues que es puta el jugador más llorón del fútbol paraguayo. Otra cosa, Gotita, revisaban por la frente de Luis Enrique Pérez, pues el sábado se tiró de cabeza en la pileta de Julio César Cáceres para Cerro. Parece que se reventó la frente, papá. No se reventó nada. Hubo un tema. Había un tema ahí. Y o le empujaste, Benicio. Sí. No, pero yo estoy satisfecho y contento. No manejamos la información exacta. Hubo un cambio. No hace falta que se diga con quién se habló, con quién se consultó. No podemos, ¿verdad? Nosotros es otra cosa. Pero esto pues es tan relativo y tan variable. Y se van sucediendo los acontecimientos. Nadie puede tener la certeza, esto va a ocurrir. Más todavía las circunstancias que se fueron dando. No, espera un ratito. Yo solamente voy a contar esta historia que muy pocos recuerdan, pero que ha ocurrido. ¿Acaso Brian Montenegro no fue a sentarse a la oficina de Cerro Porteño para firmar su contrato con Cerro? Sí fue. Claro. ¿Y qué pasó? Y salió de ahí, se fue a la casa, pero creo que faltaba algo, un documento, salió y se fue y firmó por Olimpia. Para que la gente entienda nomás. Seguimos. Que todo es cambiante. Sale. Hola, Radio 1 de Marzo, ¿cómo estamos? Acá en Fernando la Mora se corta toda la hora la emisora, amigo. 3 veces ya se cortó hoy. Se apagó unos minutos y después viene otra vez. Fernando la Mora se corta. Salimos del aire recién, hace media hora. Fue un corte así, tenés razón. Otro audio. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Luis Enrique? Bien. Qué bárbaro, Luis Enrique. Será tener tus años en el periodismo, ya será ahí, te colgar de los huevos de que se cuelga el saco de su papá, será. Tema selección, tema campeonato, tema árbitro. Otro audio. Déjale nada. Belleja la fanático, en de llego país como ese muy. O acá hoy ve fanático Rupi. No, pero esa belleja venía y se hace Olimpia va ni de taro. O pego de que tuve de familia, de que tuve los jóvenes de Vila cancha, porque vende cancha fa. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Carlos de los Santos Jara Aguirre, el formador de los pibes, el amante de la gente joven, principalmente en su querido Club Cerro Porteño. Jan Fernández, Alan Núñez, Ronaldo de Jesús, Luquita Quintana, Diego León, Piris Damota en el centro, por derecha, Wilder Viera, por izquierda, Fariña, Aguayo, Chico da Costa y allá adelante también Derly Rodríguez, los Pendex. ¿Qué tal? Bueno, no está mal tu idea. Vamos a la pausa.
¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @Atlanticasa.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. 13:49. A ver, ¿qué hay, pendejo? Bueno, ¿qué tal? Luis Enrique Pérez, Jotita, Tano, el profe, Mandy. Yo le quiero hacer una pregunta nomás a todos en la mesa. ¿Será que no es momento de cambiar gente que están en el timón del fútbol paraguayo? ¿Será que no es momento? Quiero que me den su opinión. ¿Por qué? Una pena es ver cada partido del fútbol paraguayo. Muy poco competitivo será. Me parece a mí. La tabla no dice eso ahora mismo. Audio. Che, este muñeco que siempre le troza a Javi Va y eso, ¿sabe por qué no envía más audio? Porque enviaba en la Rock and Pop. Ahí enviaba a playarse. Y ahí también le tenía que aguantar. Qué loco, o sea, qué tipo. Pues sigue enviando. El primero que entró, El primero fue. Voy escuchando el extra y también lo envía. ¿En serio? Sí. En el extra te atiende a vos siempre. Y después dice que... Gianluca, como siempre, ahí el pendejo no pasa mi audio, dice. Ayer pasó. Ayer llamó. Bate con Luis Enrique. Al pelo. Vaya, como Raúl Bobadilla. ¿Se acuerdan de Raúl Bobadilla que jugaba con selección en un momento dado? Tipo fuerte, era. Por Europa andaba, parece, no sé, Francia, España, no sé dónde. Raúl Bobadilla. Yo retiraba yo, tipo, Está en el exterior. En el exterior está jugando. Austria. No. ¿Quién? Raúl Bobadilla no está hacia Perú. No, en la segunda división. No. Afuera está. Afuera. Bueno, Perú de afuera también, pero. En Europa lo que querés. ¿Qué tal, muchachos? Luis Enrique, señor. Bonio, sos serio. No podés decir que Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Junior Alonso son mucho más que Diego Gómez en cuanto a su trayectoria en la selección. No, Diego Gómez, con solo demostrar mucho más carácter que nuestro supuesto capitán de toda la vida, ya hizo muchísimo más. Además, es mucho más fundamental. Decime qué hicieron o qué hizo Gustavo Gómez en los últimos 10 años en la selección. Con los pocos partidos, Diego Gómez ya demostró que es un líder nato, además de tener mucho más carácter que cualquiera de esos tres. No sé si tiene más carácter que los tres, pero es un gran jugador. Pero digo que yo, y sostengo lo que te digo con muchos argumentos, estamos hablando de jugadores que hace casi 15 años están con la selección paraguaya. Y algunos más porque también jugaron la formativa. Yo a eso me refiero. No estoy hablando del nivel futbolístico de ninguno de los dos. Yo no tengo duda. En la sub-23 era el capitán del equipo y líder del equipo. Pero hoy te lo digo con mucha propiedad. Convencido de lo que te digo, sin ánimo de polemizar, porque no es razón para una polémica. En Suiza está, la segunda división, en Arauco. Raúl Bobadilla. La mesa, la porteña de... claro, y de lo mío argentino, la hija, la Olimpia Faro Ceja, que cuando River de mi pero ahorita Curepi, la River comparado ahí con Real Madrid. No. Vamos a la pausa. No.
Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones, y como todo puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Tallí, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a tallí.com.py. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperas para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Bueno, son las 13:53 segundos. Vamos, pendejo. Escuchamos. A modo de información nada más, escuché que en Ecuador están diciendo que va a jugar Campana, el que juega en el Inter de Miami como delantero. Tiene más o menos, tipo, pues se parece a Roque Santa Cruz, más o menos su físico. Y nada, para eso nada más, ya que estamos en deporte. Y gracias, claro, gracias por el aporte. Episodio ha sido auspiciado por Bleque, el Bleque de Queens. Saludo a Bleque, el paraguayo más famoso de Nueva York. Pepe. Bleque. Dice que le falta un saludo más para completar la quincena. Él a todo está concatenado. Audio. Luis Enrique, ¿cuándo me van a cambiar su gigantografía ahí del fondo de Cerro Porteño de hace 13, 14 años? Carlos Bonet hace 14 años que se retiró y está en esa imagen. ¿No puede pensar algo de la selección o algo un poco más neutral o algo más actual por lo menos? Sí, tenés razón. Cuando Cerro ganó la última Libertadores. Tenés razón. Este es un mensaje para Miguel Aguayo. Salud grande, Miguel Aguayo. Acaba de recibir un mensaje que yo te transmito. Pero me gustó la buena vibra. Educadamente dijo, no. Sí, pero no estoy de acuerdo. Sí, pues te metió ahí. No, pero es un histórico él. Porque nosotros no Bonet es mundialista. Con la selección en su momento. Jugó en Cerro mucho tiempo y está ahí. Tenemos fotos históricos. Pero no solo en Cerro jugó. Claro, y no solo en Cerro, ¿sí? No estoy de acuerdo con cambiar la foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque no me estás escuchando. No, dame una razón. ¿Por qué no estás de acuerdo? Y porque no ponemos por actualidad la foto. Y lógico. Pero por el significado ponemos la foto. Pero él... Hay el que te dice con mala leche. Este te dijo buenamente nomás. No, pero no escuchaste el final. ¿Qué dijo al final? Claro, te metió por el final ahí. ¿Qué dijo? Hay que poner la foto de la última Libertadores de Cerro, dijo. Ganada por Cerro. Dijo. No escuché esa parte. No escuché esa parte. Audio. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Justita, pendejo, Tano, Luis Enrique? ¿Qué vos decís de Julio César Cáceres a la sub-23 Paraguay? Saludos de condición. Dale, gracias. Ahora no hay sub-23. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya llega el gran equipo comandado por Mario Ferreiro, con Juan Fariña, Blas Barrios, que se está firmando cada vez más en la mañana, Oye, Agarrapá, Blas Barrios. Están todos los programas en la mañana. Lo único que falta es que venga acá también cuando nos viene Benicio. Y un saludo especial para la bella Sole. Nos vamos. ¿Nos vamos, Benicio? Sí, señor. Nos vamos. Jotita, hasta nos vamos. 19. Bueno. ¿Pendejo? Hasta las 20:30. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.